Tenemos a tu hijo. No le va a pasar nada, pero vas a hacer lo que yo te diga, ¿te enteras? Pase lo que pase, no me cuelgues. ¿Qué no? Y mucho menos llames a la policía. 5.000 euros. Vas a hacer la transferencia ya mismo. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Pues sí, vamos a hablar de un tema que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país y en otros, y que es espeluznante, pero por lo cotidiano, una llamada que nadie desea recibir. Y con miembros de la policía vamos a investigar un poco más qué está pasando, por qué, quién las hace, con qué motivación real y de fondo. Los tiempos del siglo XXI son un mundo que supera cualquier ficción realmente. Nos vamos a sorprender todos juntos, por desgracia. Lo que también está pasando, y es increíble ver las noticias de última hora, es que la tercera guerra digital, ustedes saben que ya, o la primera gran guerra digital sería, como una nueva forma de combate, como una nueva forma de crear conflicto incluso entre países. Lo que viene del Reino Unido es para echarse a temblar. Dice el portal de soluciones de seguridad Verizon, que controla, digámoslo así, diagramas de datos de las purificadoras de agua, que hubo un ataque de hackers a una gran purificadora del Reino Unido, donde se distribuye a 2 millones de habitantes de la gran urbe el agua del grifo. Que claro, ese agua resulta que pasa por una serie de procesos y una serie de balances para que sea asequible el consumo humano. Pero hoy ya informáticamente los diferentes, vamos a llamarlo así, bidones, sustancias, elementos, se pueden modificar. Y ha habido un ataque de hackers. Ya no es la leyenda del terrorista, entre comillas, que va, se ha contado siempre, y envenena un pueblo, que parece un poco leyenda urbana, pero se ha hecho a lo largo de la historia. Es que han tenido que detener por lo menos 3 ataques coordinados, porque lo que querían era variar la composición química de ese agua. No sabemos si al límite no se ha dado esa información de envenenar a la población, pero que gracias a Dios y al cosmos, de alguna manera, la seguridad de esa central de agua potabilizadora ha logrado responder, y que, según dicen, el grifo no haya tenido ningún tipo de evaluación de contenidos e ingredientes. Pero ya no es ficción. Ha ocurrido en el Reino Unido ataques a depuradoras de agua a nivel informático. Carmen, por desgracia, esto no es único. En la última semana prácticamente las noticias son francamente de alucinar. Ha habido también un hackeo, pero este a nivel más material. Lo llaman el gran golpe, y es porque 101 millones de dólares han desaparecido y han ido a parar a unas cuentas que estaban en Filipinas y en Bangladesh. No sabían muy bien cómo lo habían hecho ni por qué, pero ven que hay 35 peticiones de transferencias que suman pues unos 951 millones de dólares. Entonces empiezan a mosquearse. Dicen, bueno, hay algo que esto no, en un fin de semana, además, es todo muy extraño. Lo más extraño es que de esas 35 peticiones, tan solo 5 pasan los filtros, y son los 101 millones de dólares los que han pasado a unas cuentas que nadie sabe de quién son. Hay unos hackers que sí que se saben que han mandado un virus a ese banco de Bangladesh. No saben si alguien dentro del banco había abierto ese virus aposta y algo de ese dinero había ido a parar a su propia cuenta. Se dieron cuenta, pero tan solo han podido recuperar 20 millones de dólares, con lo cual hay todavía mucho dinero por ahí suelto que nadie sabe a manos de quién ha ido a parar. Se especula con que puedan ser terroristas. Se habla de Bitcoin, se han pedido rescates en Bitcoin, la moneda de Internet, y imagino que aquí hay una amalgama de todo tipo de cosas, pero que es curioso repasar la prensa y observar que estamos en un mundo cibernético paralelo donde la deflagración es completa. Atentos, el Pentágono esta misma semana ha pedido ayuda a hackers. También está la otra cara, ¿no? Han acudido a los hackers, vamos a llamarlo más o menos buenos o patriotas o a favor del Estado, como ustedes quieran llamarlo, que yo no me meto, pero han dicho, a ver, ¿cuáles son los mejores hackers? Los que han demostrado valía entrando en diferentes sitios. Bueno, que ataquen nuestras webs. Y el Pentágono, por vez primera en el programa Hackea el Pentágono, ha hecho que los más habilidosos intenten romper sus barreras por un nuevo sistema de webs y de contenidos en Internet que ya estaba siendo bombardeado por hackers del Estado Islámico, por ejemplo. Esa batalla, al margen, por desgracia, de las escenas terribles del desierto y lo que estamos viendo, se libra entre bytes. Hay una especie de permanente lucha.
Y resulta que hay una, digamos, petición para que los 10 mejores hackers se enfrenten a unos sistemas diseñados a veces por otros hackers. Esa batalla grabada, filmada, analizada, estudiada, ¿para qué? Para reforzar los sistemas, porque ya hasta los más altos genios del tema de la informática no saben qué hacer. A veces hay hasta 1000 ataques por minuto, precisamente al lugar más bombardeado digitalmente del mundo, el Pentágono. Y es que hoy en día cada vez es más fácil hackear todo tipo de cosas de uso habitual. Esas pulseritas que llevamos, que nos miden el ritmo, que tienen hasta tu cuenta de banco. Pero si cuando lo hackeado empieza a tener que ver con la salud es peligroso, pues entonces ya sí que saltan las alarmas. ¿Por qué? Porque ahora se sabe que hasta los marcapasos, esos que dan la vida a las personas que tienen algunos problemas cardíacos, pueden ser hackeados. Que a menos de 15 metros una persona con un mandito puede hacer que toda la configuración que tiene el marcapasos con el que va bombeando la sangre del corazón, pues cambie de repente y entonces te bombee más rápido o mucho más lento, y eso sí que puede provocar la muerte del individuo. Y fíjate, cuando se pusieron los marcapasos, las principales empresas que los fabrican no quisieron dar los datos de los hardware que utilizaban precisamente para que los hackers no tuvieran acceso a acabar con la vida de alguien. Pero los hackers se las saben todas y se han dado cuenta de que sí pueden matar a la gente que lleva un marcapasos simplemente con darle a un mandito o simplemente con entrar en su ordenador y cambiar la configuración de ese aparatito. Pero dejémoslo muy claro, que hay hackers absolutamente pacíficos y absolutamente beneficiosos, como se ha demostrado y hemos contado aquí en algunos casos, de hacer justicia o hacer proclamas que han tenido un fin absolutamente positivo. Existe, el término hacker también está muy mal empleado. Hay un sinfín de personas con gran talento, pero cada uno, como todo en la vida, lo utiliza para una cosa o para otra. Lo que preocupa a muchos gobiernos, e imagino que a los buenos usuarios de la informática, es cómo está, creciendo ese lado más oscuro. Porque fíjense, es que esto, vamos a hablar con Alejandro Suárez, ya que viene a hablarnos de timos del siglo XXI, de cuando el ataque hacker se convierte en un timo, en una petición de dinero. A final de febrero de este 2016, el Centro Médico Presbiteriano de Hollywood tuvo que pagar 17.000 euros en bitcoins, el equivalente, porque se había bloqueado todo el sistema de hemodiálisis, quimioterapia, sistemas de almacenamiento de sangre, todo parado, detenido, porque hemos informatizado el mundo y eso tiene una puerta de atrás. Esto está ocurriendo, esto no son historias inventadas, por desgracia. Y hablabas de Hollywood, y Hollywood está de uñas con algunos hackers. ¿Por qué? Pues porque han salido fotos, pues un tanto privadas, de algunos actores, sobre todo de actrices, porque se ve que los hackers, la mayoría, aunque hay todo un ranking de mujeres hackers, hay las 10 hackers más importantes del mundo, que un día estaría bien repasar, es muy interesante. Pero se ve que en este caso eran los hackers los que querían pues fotos un poco picantes que tuvieran esas actrices, cantantes en su ordenador. ¿Cómo lo hacían? Mandaban un mail en el que decían, bueno, tiene que verificar su contraseña de Gmail, de iCloud, una contraseña. Ellos accedían a esa contraseña porque parecía que era una página verdadera o de Apple o de Microsoft, y lo que hacían era directamente darle al hacker los datos para entrar dentro de su ordenador. Entraba en el ordenador, se bajaba todo el contenido, la mayoría audiovisual que tenía, y ponía pues fotos en la playa, fotos íntimas con su pareja, fotos de los niños. La última de ellas ha sido Adele. Adele esta misma semana ha sufrido un ataque cibernético donde un hacker ha puesto en Facebook todas las imágenes que tenía en su ordenador, algunas de ellas la ecografía de su hijo. Curiosamente, actividades hacker han permitido, hay que decirlo bien claro, localizar a personas desaparecidas, han permitido resolver historias de tinte casi de maltrato. Eso ha ocurrido. Está el lado bueno, siempre lo vamos a contar, y este lado que desde luego es inquietante. No estamos en este mundo. Bueno, se habla ultimísima hora de un ataque a la NASA, lo que faltaba ya, precisamente porque creen, el grupo de hackers, sea quien sea, de dónde venga, del país que venga. Parece que, por ejemplo, en China y en algunos países se han detectado muchísimos ataques en esa guerra digital, y
aseguran, por lo menos es el comunicado que han lanzado, que es porque la NASA tiene información sensible sobre el Estado Islámico y que tienen que bloquearlo. O sea, algo un poco delirante. Bueno, evidentemente nuestros temas, en el sentido de los ovnis, por ejemplo, la vida extraterrestre, también tiene que ver con recientes hackeos. Sí, porque además, precisamente de la NASA, el más conocido hacker es Gary McKinnon. Durante 2 años estuvo accediendo prácticamente todos los días a contenido de la NASA. Y llega a la conclusión, y además lo publica en Internet, llega a la conclusión de que la NASA no solamente sabe que existe vida extraterrestre, sino que además tiene fotografías que edita perfectamente para que ninguna de esas naves ni de esos seres salga a la luz pública. Incluso este hacker llega a decir que hay una serie de rangos y sus nombres de oficiales no terrestres. Es decir, como un ejército extraterrestre. Vaya con McKinnon. Sí, sí, sí. Y además que hay archivos con transferencias de material entre naves. Parece un poco viejo amigo de Santi Camacho, ¿no? Llega a ese nivel. Yo lo dejo ahí, que ellos tienen clarísimo que hay vida extraterrestre, que ya estamos en contacto con ellos y que la NASA nos lo está ocultando. Que hay vida extraterrestre yo también lo creo, que estemos en contacto ya no lo tengo tan claro, desde luego, pero actualidad alternativa, desde luego. Cuando uno selecciona la información y hace este ranking, dice, ¿en qué mundo estamos viviendo? Sorprendente. Ni el mejor de los novelistas se hubiera imaginado estas posibilidades, algunas de ellas tremendas, dignas de novela de Dan Brown, y que dices, bueno, qué imaginación. No, está pasando ahora mismo. Está pasando, Carmen, que Fukushima, un tema que hemos contado aquí en varias ocasiones, parece que hay otro lado de la tragedia. 5 años después, se han cumplido 5 años, vamos a viajar allí, porque hemos tenido un corresponsal que nos trae unas imágenes y un material impresionante. Dicen los que saben que para la mentalidad de esa zona de Japón, sobre todo, el tsunami fue como una mano que zarandeó todo y se ha abierto una grieta, la grieta que separa este mundo del otro. Los casos de aparecidos, los casos de mensajes buenos y malos, el eterno eco de los que desaparecieron, porque para un lugar como Fukushima, más de 2.500 desaparecidos son 2.500 muescas en el más allá. Y eso tiene una actividad. Ellos lo creen, nos lo van a contar. Hablaremos de esos timos, por favor, todos muy atentos, porque es una cuestión de seguridad. Vamos a dar información. A todos, además, claro, nos llegan a nuestro correo. Es una información de seguridad que tienen que conocer. Miembros de la policía van a dar claves muy interesantes, porque está pasando ahora y todos podemos ser incautos en esto. Y vamos a empezar con una historia que es fascinante. Tú traías hace poco la imagen, un velero perdido y un capitán que es una momia, vagando parece 2 años a la deriva. Vamos a descubrir la historia que hay detrás de esta imagen. No habría que añadir mucho más a la imagen. Yo decía el capitán momia, la momia navegante sería más correcto. Y como es historia de novela, tenemos que tener a uno de nuestros grandes novelistas, pero convertido en periodista de investigación, para que nos resuelva, si es posible, el entuerto. Bueno, él es Manel Loureiro, junto a nuestro compañero Javier Sierra, uno de los bestsellers internacionales que tenemos y del que tenemos que sentirnos muy orgullosos, funcionando a tope fuera de nuestras fronteras. Fulgores, su última obra. Manel Loureiro, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Iker? ¿Cómo estás? Hiciste un increíble reportaje en El Mundo. Sí. Yo cuando lo leí dije, vaya, lo que era una foto, y la desgracia del tiempo moderno es que se queda el impacto, pero luego no logramos saber qué ha pasado ahí. Y tú te pusiste a investigar con paciencia casi de forense literario y empezaste a contarnos la historia de una de las imágenes sin duda más expresivas y más extrañas del mundo de los mares, ¿no? Bueno, primero que contemos el contexto, por si alguien no está enganchado a esta noticia. ¿Qué es esto, Manel? Esto, Iker, es posiblemente la suma de un montón de casualidades y de muchas otras cosas que todavía no tenemos muy claras qué es lo que han llevado a esta imagen que vemos ahí. Esa foto que estamos viendo es lo que se encontraron el 26 de febrero 2 pescadores filipinos a 60 millas aproximadamente de la costa cuando estaban pescando. Ese es el cuerpo de un marinero alemán de 59 años que se llamaba Manfred Fritz Bajorat y estaba momificado a bordo de su barco.
su barco estaba absolutamente destrozado, es decir, no tenía mástil, la cubierta estaba totalmente arrasada, parecía que había cruzado como un huracán, un día que estaba en perfecta calma, y cuando estos marineros filipinos abordaron ese barco que estaba flotando a la deriva, se encontraron lo increíble, que es su único tripulante dentro momificado. Además había una noticia, Manel, que le agregaba, lo supimos a nivel de teletipo moderno, ¿no? Nos quedamos todos impresionados. Ese capitán momia, esa momia navegante, estaba como semi-incorporado. ¿Cómo ha quedado? Parece una escultura de las de Pompeya, pero colocada ahí. Y se hablaba de un cuaderno de fotos, se hablaba de varias cosas. ¿Qué había alrededor de esta momia? Bien, lo curioso de todo esto es, en primer lugar, esa imagen, ese cuerpo momificado. ¿Cómo es posible que un cuerpo se momifique en medio del mar, en un ambiente tan húmedo? Bien, en este caso se dieron las circunstancias que te decía antes, esas casualidades. En primer lugar, la temperatura interior del camarote, que era extremadamente alta. Después, los vientos marinos, que son muy fuertes en esa zona del Pacífico. Y lo tercero, una alta salinidad que permitía que el cadáver se fuese desecando poco a poco. Básicamente con el mismo principio que los antiguos egipcios descubrieron que era el procedimiento natural que después desembocó en la momificación tradicional y ritual. Bien, lo curioso es que este procedimiento, este proceso más bien, lleva tiempo, lleva años. Se estima que Manfred Fritz Bajorat llevaba navegando bajo la forma de momia aproximadamente como mínimo 2 años. Y eso es lo auténticamente sorprendente. ¿Cómo es posible que un barco, sin ninguna mano humana que lo guíe, esté navegando durante 2 años a través del océano como una especie de versión moderna del holandés errante? Y absolutamente nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Pero no exactamente nadie. Verás, el 31 de enero, un barco, el El-Max Exchange, que estaba participando en una vuelta al mundo, en la Clipper Race, 31 de enero, un mes antes, dieron aviso en plena carrera de que habían visto un barco a la deriva. Hay unas imágenes de vídeo, además. Abandonaron la carrera, se acercaron al barco. Esto fue cerca de Guam, a unas 1500 millas náuticas de donde apareció finalmente el barco. Tú fíjate. Abordaron el barco y se encontraron esta misma imagen. Personne à bord. Nobody on board. Dieron aviso a la organización de la carrera. La organización de la carrera les dijo que siguiesen, que una vez que habían tomado nota, que siguiesen, y nunca más se supo. Cuando trataron de localizar el barco, es como si el océano se lo hubiese tragado. Estamos en una zona además de mucha actividad naval, por lo tanto tenía que haber testimonio de la vida y la muerte de este hombre. La posición llamó la atención de inmediato, en su puesto de mando de alguna manera. Lo imaginamos como intentando mandar un último mensaje. Y hay una serie de pistas totalmente detectivescas alrededor del cuerpo. Cuéntanos. Sí, lo cierto es que la postura, ya al lado de la radio, de ese equipo de comunicaciones tan caro, además, lo cual descarta que fuese una muerte violenta por robo, porque alguien se tendría que haber llevado ese equipo, que es extremadamente caro, ese equipo de comunicaciones, da a pensar que posiblemente, según estiman los forenses, probablemente le sufriese un infarto en alta mar, en algún lugar, y que se arrastrase hacia su puesto de comunicaciones tratando de hacer una llamada de auxilio, pero que evidentemente no pudo llegar a hacer porque la muerte le sorprendió antes. Lo curioso de todo esto es que mientras, y es quizás la imagen más potente y más poética, por decirlo de alguna manera, es que mientras el cadáver, el cuerpo de Fritz Bajorat se mantenía incorrupto y seguía navegando a través de los océanos, el álbum de fotos, las historias de su propia familia, su propia vida, la de su mujer, la de sus hijas, se iba desdibujando lentamente en el agua que estaba en el suelo, en algún pantocazo de mar posiblemente. El álbum cayó, las fotos se dispersaron y cuando subieron a bordo se encontraron con que Fritz Bajorat estaba de cuerpo presente, pero su propia historia se iba desdibujando poco a poco. Y la propia historia, Manuel, claro, de novela, ¿no? Evidentemente. Las propias diapositivas familiares, ¿no? Las imágenes de toda una vida, del amor a sus seres queridos, rodeaban al capitán Momia, que esto ya es algo impresionante. Pero investigando ahí sabemos algo de este individuo, sí, quién era. Es una historia terriblemente poética y terriblemente trágica. Manfred Fritz Bajorat, a finales de los 90, era un señor alemán que vivía vendiendo seguros en el Bajo Ruhr alemán, y a finales de los 90 decidió abandonar todo, vender todo lo que tenía para comprarse ese barco, el Sayo, y junto con su mujer Claudia embarcarse en una singladura
para recorrer todo el mundo. Le encantaba navegar, a los dos les gustaba navegar, y desde finales de los 90 estuvieron navegando por todos los océanos. La historia, que era perfecta, se trunca en el año 2010, cuando Claudia, su mujer, muere de cáncer y es enterrada en la isla de Martinica, en el Caribe. ¿Por qué es importante esta fecha? Fíjate bien, es la última vez que se sabe que Manfred Fritz Bajorat toca tierra. En el año 2010 es la última vez que podemos tener una noticia de Manfred, porque actualiza su estado de Facebook, y desde el 2010, es decir, hace 6 años, no se vuelve a tener ninguna noticia de él en absoluto, hasta que de repente reaparece navegando, como decíamos antes, como el holandés errante, en una zona especialmente complicada, además. Porque lo importante, quizás lo interesante de esta historia es dónde aparece. Está en el cruce de 3 corrientes marinas muy importantes. Por una parte está la corriente de Mindanao, que es una corriente que va de norte a sur muy fuerte, que es donde estaba atrapado el barco, y esa corriente de Mindanao se divide a su vez en 2 subcorrientes. Una que lleva a la NECC, que son las siglas en inglés de la Contracorriente Ecuatorial Norte, y la otra es la corriente de paso de Indonesia, una de las corrientes más fuertes del mundo, que hubiese llevado el barco hacia el Índico, recorriendo una especie de vuelta al mundo muerto. Pero es que no solo es eso, es decir, no solo es que se trate de una zona de intensas corrientes, es que desde el año 2013, Iker, la Guardia Costera japonesa ha encontrado cientos de barcos fantasma a la deriva en la zona. 80 en el 2013, 65 en el 2014, 34 en el 2015. Y en total, entre todos esos barcos, han recuperado 25 cuerpos. La mayoría son buques pesqueros. Se sospecha que muchos de ellos son buques que estaban tratando de escapar de Corea del Norte y que, por no tener los medios adecuados para navegar en una zona tan traicionera, al final acabaron a la deriva y sus tripulantes fallecieron. O sea, más de 100 barcos fantasmas en los últimos 2 años en esta zona donde aparece la Bebe Navegante. Pero además creo que en tu reportaje, si no recuerdo mal, he publicado en El Mundo, en Crónica, en ese suplemento donde hay historias tan alucinantes y reales, resulta que tú comentas, ¿había algún tipo de pista o de dato, de referencia a su mujer o a su historia personal con su mujer, que si cabía ya algo más dramático, romántico, trágico, ahí estaba, ¿no? Había como un desengaño, había algo en este hombre o en sus escritos, ¿no? Efectivamente. Aunque no apareció su ordenador portátil, que es una de las piezas en la investigación que no encaja, es decir, si murió solo hace años en alta mar, ¿dónde está el ordenador portátil? Bien, pueden haber pasado muchas cosas, podía haber quedado en cubierta y haber caído a alta mar. En el momento en el que lo abordaron todos estos pescadores filipinos, en ese caos que fue su llegada, pues alguien lo pudo distraer, estas cosas pasan. Sin embargo, sí que es cierto que encontraron un texto de unas 20.000 palabras, un ensayo que Manfred llevaba componiendo, pensando en su mujer, en memoria de su mujer, y que tenía una frase que era lapidaria, que decía: 30 años estuvimos en el mismo camino. Luego, el poder de los demonios fue más fuerte que el deseo de vivir. Te fuiste. Que tu alma encuentre paz. Tu Manfred. Era una manera tan brutal, de una especie de último grito de ese hombre que estamos viendo en la pantalla, que realmente es estremecedor. Eso y una placa de bronce atornillada en una de las paredes. Hay una fotografía impresionante que sacó la policía de Barobo, el pueblo a donde remolcaron este barco. Y en esa placa pone: este barco es una delicia para su capitán, pero un infierno para sus tripulantes. Se puede decir, ahora en perspectiva, que para Manfred Fritz Bajorat el Sayo, su barco, acabó siendo una delicia y al mismo tiempo un infierno. Manel, yo recordaba, al leer tu reportaje, de inmediato, bueno, hay varios casos, algunos impresionantes y que hemos contado aquí y que podíamos reinvestigar, de marineros solitarios que acabaron desapareciendo, casi volatilizados, un último mensaje de auxilio, las figuras del mar están subiendo por la cubierta, caso español, por cierto. Se habló de fiebres, se habló de delirios, de qué se va a hablar, ¿no? Pero había algo más. Y recuerdo, en estos barcos fantasmas modernos del siglo XXI, la historia, la tenía perdida ante tanta sobreinformación, de unos australianos. Y resulta que me entero, gracias a ti, que es la misma zona también. Exactamente, prácticamente la misma zona. Estamos hablando de aproximadamente unas 800 millas más al sur, que parece que es mucho, pero en el océano es una distancia relativamente corta. En el año 2007, en abril, el 20 de abril de 2007, se produjo uno de los misterios navales más inquietantes y sin resolver de lo que llevamos de siglo y posiblemente de los últimos tiempos. Ese día, el 20 de abril, aparece a la deriva, tal y como apareció el Sayo de Manfred Fritz Bajorat. El 20 de abril de 2007 apareció un catamarán, el Caz II.
El Caz-2 era un catamarán que había salido 3 días antes de un puerto del norte de Australia con 3 tripulantes a bordo, 3 amigos que habían decidido salir a navegar y habían decidido costear la costa norte de Australia para recoger en otro puerto a sus mujeres y seguir el viaje. Bien, cuando este barco, la Guardia Costera Australiana, lo ve navegando peligrosamente cerca de los arrecifes y tratan de contactar con él y nadie responde, descubren que a bordo no queda absolutamente nadie. Pero sin embargo, la cocina está encendida. Hay un ordenador portátil encendido en cubierta, unas toallas secándose. Este barco había estado navegando 3 días sin ningún problema, pero sus tripulantes habían desaparecido por completo. A día de hoy no hay ni la más remota explicación de qué es lo que puede haber sucedido, porque no hubo ningún tipo de tormenta, no hubo ningún tipo de incidente que pudiese haber provocado que estas personas cayesen por la borda. Es decir, no estamos hablando de un navegante solitario que accidentalmente puede caer al mar, no estamos hablando de una persona que puede sufrir una enfermedad, como le pasó probablemente a Manfred Bajorat. Estamos hablando de 3 personas en perfecto estado de salud que desaparecen sin dejar rastro. Es tan increíble y hay tantos elementos que están sin aclarar y realmente la investigación de las autoridades australianas acabó diciendo que ellos no tienen ninguna explicación al respecto, que es inevitable asociar este caso con el caso de Bajorat, que es muy cercano, y sobre todo con la cantidad de casos simultáneos que están sucediendo en esa zona. No me atrevo a decir que podamos estar hablando de un nuevo triángulo de las Bermudas, porque sería muy temerario por mi parte, pero desde luego lo que sí está claro es que estamos hablando de una zona del mundo donde navegar realmente tiene unos riesgos añadidos. Bueno, vaya crónica, ¿eh? Se nota que ama su oficio y a mí me encantaría que desde luego Manuel nos acompañara en muchas más historias en Cuarto Milenio y seguro que ustedes también. Hablando del Triángulo de las Bermudas, yo lo comentaba en el programa que hacemos en Universo Iker en 2 en la noche, en Radio Set, en La Boardilla. La última noticia venía del Triángulo de las Bermudas, que de alguna forma no sabe uno si por ciertas envidiejas de las fuerzas que gobiernan el mundo se vuelve a poner de actualidad con la desaparición hace ya 6 meses de 3 ciudadanos argentinos dentro de otro barco sin rastro, varios países, incluso España a través de las Canarias, colaborando, intentando saber algo más. Como decía Charles Berlitz, sin rastro, ¿no? Los mares de vez en cuando vuelven a demostrarnos su poder y las fuerzas que por ahí gravitan. Impresionante la crónica, impresionante la historia y Manel, lo que intenta decir este programa siempre, al final la novela no deja de ser un remedo, una especie de exploración artística de cosas que son muy reales, que nadie crea que las novelas superan a la ficción. La ficción siempre nos da argumentos increíbles, permanentes y alucinantes. Totalmente de acuerdo. Gracias, Manel. Gracias. Hasta la próxima, compañero. Hasta la próxima. Gracias. Vamos ahora con noticias, que hay muchas más. Comenzamos las noticias más misteriosas de la semana con un hallazgo, el de un gran fragmento del meteorito que explotó sobre Tunguska, Siberia, en 1908. Hace unos días un equipo de científicos confirmaron que la extraña piedra verdosa que les llevó una maestra de escuela no es de la Tierra. Se trata de una especie de roca cristalina que halló hace más de 30 años su marido en la taiga siberiana y que, como no sabía de qué se trataba, la metió en el acuario que tenían para decorar este. Pero tras leer unos libros de mineralogía soviética se dio cuenta de que podría tener algún valor y decidió llevar para que la analizaran. Y se llevaron una gran sorpresa al ver que estaba compuesta de cobre, hierro y cromo, metales que en forma pura no existen en la Tierra. De este modo, la presencia de estos elementos demuestra que la tectita tiene origen cósmico. Inmediatamente recordaron que fragmentos como este, pero mucho más pequeños, habían sido hallados en el epicentro de la explosión de Tunguska. Y en Siberia también se halló este cachorro de lo que se cree que es una especie extinta de perro que se ha quedado congelado hace 12.400 años. El pequeño animal, que ahora ha descongelado un equipo de científicos, sigue conservando sus dientes y cerebro, por lo que han tomado muestras de ADN para volverlo a traer a la vida. Los científicos están examinando este cánido del Pleistoceno, al que han sometido a resonancias magnéticas y que tiene un grado de conservación del 80%. Además, un experto en clonación ha tomado muestras de la piel, los músculos y el cartílago de la oreja para poder crear un ejemplar como él. Y nos vamos hasta las aguas de Omán, donde en 1503 naufragó el navío Esmeralda y ahora ha sido hallado. Los investigadores británicos han encontrado unas monedas de oro que fueron forjadas en el año 1499, después del primer viaje de Vasco de Gama a la India, y un objeto circular en el que están grabados el escudo de armas de Portugal y una imagen de una esfera armilar, que era el emblema personal del monarca luso. Los arqueólogos especulan actualmente con que este disco podría formar parte de un antiguo astrolabio, aunque por el momento no lo han podido confirmar.
Otro hallazgo se ha efectuado hace unos días, pero en este caso literario, un nuevo manuscrito de H.P. Lovecraft. Los papeles se encontraban casi perdidos en una tienda de magia de Chicago desde hace 90 años. Este manuscrito de 31 páginas, titulado El cáncer de la superstición, se encontraba en unos baúles que habían pertenecido al mago y escapista Harry Houdini. En los años 20, este contactó con Lovecraft para encargarle la escritura de un libro que él mismo supervisaría acerca de la superstición. El primer capítulo, el cual estaría compuesto por estas 31 páginas, fue la única parte del libro escrita antes de la muerte de Houdini, suceso que dio por finalizada la escritura del mismo ante la negativa de su viuda Beatrix Houdini por proseguir el proyecto. Aún así, la viuda y su manager, Edward Saint, guardaron los documentos y ahora saldrán a subasta para que el mejor postor se quede con ellos. Y acabamos con el Krakuns, el primer dron volador y acuático. Este aparato ha sido creado en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y su objetivo es ser utilizado como una unidad no tripulada del ejército. Para ello, iría cargado con explosivos que pueden ser detonados en cualquier momento. Por su capacidad anticorrosiva, este aparato puede sumergirse a las profundidades del océano, mientras que el aire que generan sus hélices le ayudaría a ganar la propulsión necesaria para emerger a la superficie y volar en cualquier momento. La idea de este dron volador y acuático es que pueda ser trasladado por un submarino, por ejemplo, hasta la zona deseada y plantarlo, de cierta forma, en un lugar en el que quedar en reposo hasta que se decida que debe ser activado para cumplir su propósito bélico. Vamos con más noticias, con más actualidad, una actualidad que nos estremece, pero déjenme decirles que muchas gracias, como siempre, muchísimas gracias por la doble acogida, las 2 noches del misterio en Sevilla, la Expo ya está allí, estamos agradecidos y emocionados realmente. Las vías de contacto se las saben ya de memoria, ahí las tienen, pero apúntenlas bien, ¿por qué? Porque ya nos vamos a Bilbao prácticamente, en cuanto acabemos en Sevilla, estamos en Bilbao. La nave del misterio recorre de sur a norte, en este caso, en nuestro país. Muchísimas gracias por todo el cariño hacia este proyecto maravilloso, hacia esta realidad que es la Expo de la nave del misterio de Cuarto Milenio. Verán, espero que nunca reciban esa llamada, porque desde luego los testimonios que nos hablan de esa angustia son comparables a cualquier hecho dramático que contamos aquí en Cuarto Milenio. Pero hemos hablado con la policía, va a estar aquí un representante de la policía, y el incremento de llamadas con secuestro, vamos a llamarlo virtual, empieza a ser un problema, una pandemia. Informar es la única forma de que alguien se ponga a salvo. Entra eso del secuestro falso con la llamada dentro de lo que hemos llamado timos del siglo XXI. Los timos de siempre se adaptan, evolucionan y utilizan pues un flanco muy débil, la tecnología, donde todos volcamos casi nuestra vida. Se aprovechan los que están en la sombra del timo. Esta recreación da miedo, lo aviso. Tenemos a tu hijo. Tenemos a tu hijo. Aún recuerdo con terror esa voz al otro lado del teléfono. Mi hijo estaba en el colegio y lo recogían sus abuelos. Me parecía imposible que le hubieran secuestrado. Tranquila, no le va a pasar nada, pero vas a hacer lo que yo te diga, ¿te enteras? Lo siguiente sucedió de manera muy difusa. Estaba demasiado nerviosa para pensar. Tiene unos ojos muy bonitos. Muy parecidos a los tuyos. Si no me das lo que te pido, te voy a devolver esos ojitos en una caja. ¿Qué te parece? Pedí una prueba de que mi pequeño Marcos estaba bien. Ha merendado, se ha portado muy bien. Aún hoy, juro que esa voz que oí me pareció que era la de mi hijo. Y ahora le voy a dar una hostia para que lo escuches. Me dijeron que no llamase a la policía, que no avisase a nadie, que no colgase o mi hijo moriría. Simplemente que pagase. Tranquila, no me chilles, no me llores. Si cortas el teléfono, no vuelves a ver a tu hijo. Pase lo que pase.
Aturullada, presa del pánico, me dispuse a realizar el pago. Una transferencia de 5.000 euros por la vida de mi pequeño. Vas a entrar a tu cuenta de banco y vas a hacer una transferencia al número que te voy a dar. 45 36 18 27 52. Vale, 5.000 euros. Vas a hacer la transferencia ya mismo. Mis manos no respondían y eso les ponía nerviosos. Me insistían en que no colgase y que pagase, pero estaba atacada. La página tardaba en cargarse, me equivocaba al teclear y esa voz parecía cada vez más encolerizada. Y a tu hijo lo verás en cuanto ingreses ese dinero. No llores. De repente, Marcos entró corriendo y me abrazó como siempre. ¿Qué estaba ocurriendo? Por desgracia, una historia real. Lo podría contar perfectamente con datos Alfredo Perdiguero, ustedes ya le conocen, portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Española. Bienvenido una vez más, buenas noches. Iker. Buenas noches. Claro, lo vemos en ficción y igual hasta nos impresiona, ¿no? ¿Estas cosas están pasando ahora mismo en las ciudades españolas? Por desgracia y con mucha asiduidad, demasiada asiduidad para lo que nos gustaría a la policía. Y que no tienen todas tan buen final porque en muchos casos pagan y no ven al hijo hasta unas horas después. Es decir, producen tal bloqueo en la persona que recibe la llamada que no sabe qué hacer, a quién acudir ni cómo obrar en consecuencia. Cuando nosotros hemos dicho simplemente, con colgar el teléfono, esa llamada no se vuelve a reproducir. Pero claro, además ellos son tan, voy a decir, listos, por decirlo de alguna forma un poco así, porque te sacan información a ti. Es decir, cómo es el hijo, de qué colegio está, cómo va, te van sacando información y tú lo das sin darte cuenta. Inconscientemente, en ese momento de shock de un padre o una madre que está con eso, tú le vas dando información. Así es. Entonces ellos se basan en eso y evidentemente a ti te da más pie a pensar que es verdad lo que te están contando. Vosotros habéis distorsionado la voz, ellos no se preocupan de distorsionarla, es decir, ellos hablan libremente a la buena de Dios y lo que han modificado estos últimos meses para acá es que incluso ponen la voz de un hijo, es decir, ponen la voz de un menor diciendo, mamá, mamá, paga, por favor, paga. Es decir, o sea, ya van sabiendo que se aprovechan de ese shock nervioso que tiene esa persona para aprovecharse de ello, valga la redundancia. Fíjate, hemos detenido, o sea, se ha detenido algunos incluso dentro de las cárceles peruanas hace unos meses a los causantes de este hecho en sí. Que desde Perú estaban generando todo esto. Todos son de países sudamericanos, Iker. Todo lo que se ha producido, tanto hace unos meses como ahora, son países sudamericanos. Y que, evidentemente, incluso algunos de dentro de las cárceles, imagínate, cogieron por norma coger la guía telefónica y llamar de seguido a la gente. Y ahora en este último Baza es un mismo distrito, una misma ciudad, dentro de Madrid, un mismo barrio en el cual aprovechan para ello. Ya digo, hemos dicho claramente a la policía, y mejor aprovechar este programa que es tan visto para decir eso. Si cualquier ciudadano recibe una llamada de ese tipo, que cuelgue y rápidamente llame a la policía, porque evidentemente vamos a hacer que menos ciudadanos pasen por este mal trago. Claro, lo malo es el miedo, ¿no, Alfredo? Es decir, por supuesto, alguien le pasa esto y cómo hace. Maestro Paco Pérez Avellán, gran cronista, ¿no?, desde la criminología y el periodismo, de este tipo de cosas. Y yo no sé, Paco, buenas noches, compañero. Buenas noches. Si, de alguna manera, tú te imaginabas esto. O sea, el timo, por llamarlo de alguna manera, era una forma que va cambiando con el tiempo, pero llegar a este nivel de refinamiento macabro. Pues a ver, Iker, estamos viviendo una época de auténtica adoración al teléfono. Todo lo que nos llega por el teléfono es algo a lo que creemos inmediatamente. Aquello que tenía el prestigio de la letra impresa, eso ha pasado al teléfono. Entonces lo que hay que hacer es dejar y empezar a ver otra vez como un instrumento, una herramienta el teléfono y no como algo que nos habla como si fuera el oráculo de Delfos. Es lo que ocurre aquí. Es decir, los timadores lo que están haciendo es adaptarse a las nuevas tecnologías. Viejos timos, ¿en qué consiste? El timo de la astucia. Saber perfectamente, psicológicamente, engañar, seducir a una persona, incluso a través del teléfono. Claro que sí. Decía hace un momento Alfredo, claro, él te está sacando a ti, por ejemplo, el nombre del niño.
Porque a partir de ese momento, cada vez que tú, que eres la persona que está contactando con él, escuchas el nombre de tu hijo, te conmueves. Entonces, claro, es mucho más fácil pedirte dinero. Claro, el público estará Aquí pensando, está el ¿cómo timo. sacan? Tengo a tu hijo, y la madre grita el nombre del hijo, inconscientemente ya tienen la información, Y a ¿no? partir de ese Una momento, lectura en frío. todo lo que dice es mucho más profundo, entra más fácilmente a ti y, por supuesto, hace que tú te des prisa en encontrar el dinero, en tratar de pagar y en no pensar. Porque, efectivamente, como ha dicho Alfredo también, si se corta esa llamada, que es por lo que él insiste una y otra vez en que no cortes, no vuelven a llamar. Prueban en otro lado, porque en efecto lo que están haciendo es desde un país lejano, están buscando en una guía de teléfono teléfonos que a veces tienen el mismo prefijo, el mismo comienzo y a veces en un solo barrio timan a varias personas. ¿Y esto cuándo empezó, Alfredo? Es decir, esto en España, no lo sabíamos, son cosas que se imponen de pronto. La policía, estáis trabajando y de repente empezáis a ver en vuestros informes y denuncias que empieza a surgir un determinado tipo de timo tan terrible, tan dramático y tan cobarde como este, ¿no? Fíjate, es casual que una de las afectadas fue la madre de un compañero mío, en el cual evidentemente se acababa de marchar y sabía que era imposible hacerlo. Al llamar al hijo, el hijo evidentemente puso la denuncia en comisaría y a partir de ahí la BIT empezó a investigar y a sacar el hecho. Pero eso es a lo que vamos. O sea, el problema no es que se aprovechen de tu pesar o de tu no saber qué está pasando, sino que ellos mismos, con tal de ganar dinero, son capaces de... Habéis puesto 5.000, pero llegan hasta 500 euros. O sea, te van, según van hablando contigo, no puedo, no tengo. Bueno, van negociando. Justo. O sea, han pagado algunos incluso hasta 500 euros simplemente por sacar su beneficio los malos. O sea, que esa es la vida que tiene la tensión que padece una mujer o un hombre en ese caso, en el cual su hijo, por el rescate de su hijo, le piden hasta 500 euros con tal de cobrar algo. Evidentemente es absurdo porque al final la cuenta a la cual va sabes que va a estar controlada. Pero y fíjate, sabes quién va a ser el responsable. Que hoy día que hay más de un teléfono en el domicilio, se puede llamar por el otro teléfono a la policía. Es decir, no hay que fiarse de que entra esa llamada y que tú estás Esto es muy importante, Paco, consejos, ¿no? Es decir, claro, alguien le está pasando esto, hay alguien más. Porque yo creo que al final los medios de comunicación tenemos que estar para esto también, ¿no? Claro, es una trampa psicológica. Podría México, llamar a alguien por otra línea, está ocurriendo esto, ¿no? En a mi México madre. son capaces, y se ha producido con un ciudadano español, secuestrarle de verdad y cambiarlo de hotel y tenerlo dentro de una habitación secuestrado solo por teléfono y sin interrumpir en absoluto esa llamada. ¿Por qué? Porque es un secuestro psicológico, porque es un engaño. Esto es lo que han hecho los timadores toda la vida, engañarte desde el timo de las borregas y hacer que vas a ver oro en el momento en el que el oro era el gran tótem y tabú, a hoy, que es el teléfono. ¿Qué era el timo de las borregas, Paco? Las borregas son unas falsas monedas de oro. ¿Por qué? Porque en ese momento el colorado, el oro, era lo más perseguido y era el teléfono de entonces. Todo el mundo quería tener oro. Qué bueno, y ahora el móvil se ha convertido en epicentro y de móviles y tecnologías sabe evidentemente más que nadie nuestro amigo Alejandro Suárez. Bienvenido. Muy buenas. ¿Están aprovechando, Alejandro, con esta eficacia, este terror de alguna manera, todas las disposiciones que la tecnología deja abiertas, ¿no? También la tecnología amplifica nuestra forma, pero también para esto. Tú has recogido timos del siglo XXI puramente tecnológicos que nos dejarían impresionados. Es que la tecnología tiene cosas fantásticas que todos aprovechamos en nuestro día a día, pero también tienen cosas negativas que vienen a rebufo como estas. El aprovechamiento, en este caso, de teléfonos móviles, pero yo diría más, no solo de teléfonos móviles, sino de datos personales. Insistimos mucho en que el cuidar nuestros propios datos personales es muy importante. Hoy en día a través de Internet podemos, o de las páginas amarillas, da igual, encontrar un número de teléfono, pero tirando de ese número de teléfono, si son sofisticados, llegan a saber, te metes en el boletín oficial de la comunidad en la que residas, puedo encontrar una multa y en la multa la matrícula de tu coche y con la matrícula de tu coche tu DNI. O sea, hoy en día, Alejandro, uno puede hacer de investigador. Para el bien se puede hacer, evidentemente, aquí lo hacemos muchos, pero para el mal también. Para el mal también, de manera que estas amenazas pueden ser mucho más sofisticadas, tanto como que te digan nos lo hemos llevado y nos lo hemos llevado en el coche de su padre, que es matrícula tal, modelo tal, claro. Y entonces el bloqueo psicológico ya es absoluto porque la credibilidad es del 100%. Pero fíjate, para eso, Alejandro, hay mucha sofisticación, pero es que son tan simples que ni llegan a eso. Es decir, te cogen información de lo que tú dices. O sea, ellos te sacan la información, tú la dices y ellos se basan solo con el nombre de tu hijo, ya te tienen bloqueado para todo el rato que quieren. Lo que tú dices es cierto. Es Saben decir, que es la clave, ¿no? Justo. O sea, que, ¡pum!, decir el nombre del niño
al padre o la madre le desarma del todo. Es decir, no son capaces de pensar, aun habiéndoles dejado hace media hora en el colegio. Es decir, o sea, cuando van a declarar a la comisaría, a denunciar a la comisaría y dicen, si es que le dejaron en el colegio hace 20 minutos, pero entonces ¿cómo piensa que la van a secuestrar? Ya, pero es que ¿quién va a pensar? Claro. Entonces, a lo que dice Alejandro, sí que es cierto que yo siempre he dicho, fíjate, viendo la cantidad de denuncias de cosas raras en España, digo, si pensasen igual para hacer bien que para hacer mal, seríamos listísimos. Y sin embargo, pensan para hacer mal porque es una forma más fácil o de ganar dinero o de ser alguien en esta sociedad. Luego, lo que se preguntarán, y esto engloba investigación y tecnología, cuando dan una cuenta en concreto, ahí se produce un hecho que se podría luego perseguir de alguna manera, ¿no? Dan una cuenta, esa cuenta se puede luego rastrear, esa cuenta es muy difícil de localizar. Hombre, es complicado complicado y fácil por una parte. Sabes quién es el titular de esa cuenta y sabes dónde está y sabes quién va a ir a cobrar o sacar ese dinero. Por una parte, bien. Pero el problema es que en países internacionales, países fuera de nuestras fronteras, o hay que pedir una comisión rogatoria, hay que pedir un juzgado o algo que te diga, con lo cual es mucho más complicado que simplemente... Estamos siempre en el problema de la cooperación, ¿no? Y se borra, justo. Todos Entonces, los datos. ahí sabrá más Alejandro en el sentido de mantener las cuentas en Internet, pero como ya operamos todo por Internet, al final no dejas rastro si no quieres o es mucho más difícil el llegar al extremo. Tú fíjate, voy a poner el ejemplo. El timo de la policía. Han sido cientos de miles de los españoles que han sido perjudicados por el timo de la policía. Es decir, tú estabas Alfredo, en tu ordenador y de repente salió una pantalla muy bien hecha en el cual ponía, has visitado páginas de pedofilia, de pederastia, de terrorismo, de porno, tienes que pagar 100 euros. El ciudadano iba a pagar 100 euros. Lo creía realmente el ciudadano. Claro. O sea, creía que la policía le había bloqueado el ordenador. Por miedo a que la familia te vea, por miedo a lo que te pueden decir, por miedo a que la policía sea real, la gente pagaba y el virus seguía. Hemos tenido que rastrearles e incluso acudir a un hacker internacional de sobra conocido para poderles detener en Arabia Saudí y en Moscú. Es decir, operaban desde fuera de nuestras fronteras y hemos tenido meses detrás de ellos, al final se les ha pillado. Pero para que la gente sea consciente del volumen, esta empresa que hacía eso, que era una empresa con sede en Ucrania, llegó a facturar 500 millones de euros, claro, que era mucho más de lo que facturaban al año las grandes compañías tecnológicas de la época. 500 millones de euros con el timo del siglo XXI. Es más, tenían un call center para atenderte y que hicieras el pago en cualquier tipo de idioma, un call center que te atendía en español, en inglés, y tenían cientos de empleados en todo el mundo para poderte atender por teléfono y decir, sí, usted tiene que abonar porque nuestro antivirus le va a quitar el virus. Por supuesto no era un antivirus, estabas pagando la mordida. Y deben saber todos los usuarios que cuando pagan una mordida de esta pasan a lo que llamamos la lista de tontos. Es decir, la lista de, oye, que este paga, probemos dentro de un tiempo porque este paga y calla. Y eso ocurre a nivel empresa y a nivel usuario final, porque a nivel usuario final son esos casos de 100 euros ha sido usted infectado por visitar páginas eróticas o por lo que sea, y la gente paga y, por supuesto, calla, no se lo cuenta a nadie. Pero a nivel empresa, conocemos, por ejemplo, el caso de un hospital en California de hace tan solo 2 meses que han infectado con ransomware, con un virus que codifica todos sus archivos, todos sus sistemas, han bloqueado el acceso a todos los historiales médicos de todos los pacientes del hospital, hasta el punto que durante 2 semanas el hospital ha tenido que rellenar a mano los informes. Se han bloqueado el hospital completamente. Han bloqueado totalmente el hospital. Con lo que significa eso. Y han pedido un rescate, que efectivamente empezó en $100.000, a la semana fue bajando, y el hospital, que acudió por supuesto a la policía, el consejo que le dio en Estados Unidos es, no hay solución, está encriptado, no podemos desencriptarlo. O sea, es un secuestro, hackeo de un hospital completo. Sí, simplemente y si quieres liberarte, pagas. Simplemente meter un virus en los archivos hace que todos se codifiquen de manera que no puedes acceder a ninguno. De manera que todo el historial de todos tus pacientes, las comunicaciones entre médicos, está codificada y lo que ves es un código fuente extraño que no sirve para nada. Si quieres desbloquearlo, tienes que pagar. Y simplemente haces una transferencia y te dan una pequeña clave criptográfica que la pones y todo vuelve a funcionar. Hace 2 años la policía de Pensilvania fue infectada con lo mismo y la propia policía, tuvo que pagar. ¿Qué son las cartas nigerianas, por cierto? Bueno, es uno de los timos clásicos, ¿no? Yo creo que muchos de nuestros espectadores los habrán vivido. Cartas que te llegaban desde Nigeria, normalmente con mensajes distintos. Desde hemos encontrado petróleo, o usted es el rico heredero de una persona con el mismo apellido, que tú sabes que no conoces a nadie en Nigeria, pero a todos nos hace ilusión pensar que tenemos un pariente multimillonario que nos ha dejado todo, ¿no? Que llegaban, no, que siguen llegando. Que siguen llegando. Pero ahora llegan a través de Internet, claro, porque es lo que ha cambiado todo. O sea, la globalización ha hecho que quien no se ve enterado o tal pueda ser tocado por esto. Antes había un costo, aunque fuera residual, del sobre y un sello.
Ahora mismo hay servidores que se dedican a enviar cientos de millones de correos diarios, básicamente desde países de Europa del Este, muy habitualmente desde Rusia, que llegan a enviar 100, 200 millones de correos al día y saben que el 99% se borran o acaban en filtros antivirus o anti-spam, pero hay un 0%, un 0,7% que funciona. Entonces es un tema de escalabilidad. Si en vez de 100 millones mando 200 millones de correos y funciona el 0,7, aunque se deteriore un poco el ratio y sea el 0,5, pues oye, es dinero que va entrando. ¿Pero qué a la pasaba cuenta. con las cartas? ¿Te acababan pidiendo un dinero? Te acababan pidiendo un dinero. Yo conocí una persona, Iker, y esto es curioso, que se creyó más listo que ellos y dijo, no hay ningún problema, yo me lo creo, hablo con ellos, me planto en Nigeria y veo la situación antes de pagar. Y se cogió un avión y se presentó allí. Y le esperaron a puerta del avión y le pegaron una paliza. Bueno, aquí es muy importante lo que tú has dicho, Iker, que cómo esta gente se lo cree, etcétera. Bueno, la verosimilitud es absoluta, te dan toda clase de datos y el problema es que todo el mundo que pueda ser víctima de un timo debe estar atento a un momento, ese que tú has marcado, cuando te piden dinero. No. Esta herencia, que es una variante de timos que hemos estado aquí, porque todos los timos se van adaptando a la situación en la que vivimos, ¿no? Es quizá una variante del tocomocho. Es una curiosa ley evolutiva, ¿eh? Claro, entonces es el momento en el que te piden cuando tú te tienes que alertar. Es decir, es usted el rico heredero de 3 millones de dólares, pero de momento va usted soltando 1.000 euros que hacen falta para sellos, porque si no, la hacienda de este país no le permite a usted recibir nada. Es que, es el momento que te tienes que alertar. Nos dice Alfredo que eso no ha muerto, que es alucinante. Vamos a dar un paso más allá, parece apasionante y sobre todo espero que ayude, ¿no?, al público a reconocer cosas que le pueden escamar, que te pueden pillar en un momento. Algunos son muy dramáticos, ¿no? Me contaba Alfredo algo con los pisos. Ojo a esto que nos va a contar después del siguiente vídeo, porque ya es el acabose, o sea, y está pasando en nuestras ciudades, en la esquina de al lado. Es que es como un mundo paralelo, ¿no? Vamos con otro tipo de timo, porque Javier García en este caso nos lo remitía personas que han vivido situaciones que incluso tienen un toque casi de misterio, ¿no? De extraño, de terrorífico. Cuando llaman a la puerta, eso lo ha contado Paco en alguna ocasión, hay que andar con ojo, ¿no? Porque a ciertas horas, ¿quién es? No seamos confiados. Vamos a ver esta historia, que es real, y luego hablamos de otros timos que se están produciendo ahora mismo, en pleno siglo XXI. A eso de las 2 de la madrugada, llama a mi puerta una mujer de unos 40 años, aparentemente embarazada, pidiéndome por favor que abra porque tiene una emergencia. A pesar de la hora intempestiva que era y tras dudar en abrir, ella me insiste suplicando. Abro la puerta y me dice que es hija de un vecino. Me da señas sobre el nombre del administrador de la finca y me dice que sus padres han tenido un accidente de coche en Segovia cuando venían a Madrid y que están graves en un hospital de allí. Que necesita dinero para que un taxi la lleve a Segovia urgentemente porque ella no tiene. Pobre chica, pensé. Tenía que hacer algo por ella. Sin dudarlo le di 50 euros. Cerré la puerta pensando que había acabado aquel día ayudando a un semejante. Al día siguiente se lo comento al portero de la finca, que ante mi asombro me dice que el piso en el que supuestamente vivían los padres de la chica está vacío desde hacía años. Aquella desvalida muchacha que apareció de la nada en mi rellano me había engañado. Casi la orfebrería, ¿no?, mental. Una mujer embarazada a la madrugada, claro. Prácticamente, ¿cómo no vas a ayudar?
la coordinación, porque esto no se hace una sola vez, evidentemente, se visitan zonas. Me contaba Alfredo que una de las alarmas actuales de la policía española, y él lo dice en conocimiento de causa, es el timo de los pisos, que sería una segunda fase, cuando ya lo timado es el inmueble, de alguna manera, Alfredo. ¿Qué está pasando ahora? Cierto, bueno, con lo que dices, primero a mí me sorprende que a las 2 de la mañana abra la puerta. Cuando en algunos casos ha pasado esto, simplemente con decir, espere, llamo a la policía, la señora se marcha. O sea, fíjate tú qué cosa más fácil decir, espere, llamo a la policía, la mujer marcha corriendo, esté embarazada o no. Por tanto, fíjate tú que este programa va a venir muy bien para Pero que bien, la gente... consejo, perfecto. Alfredo, ahí va. Si una llamada a las 2 de la mañana, si no tienes nada y es de verdad, no va a pasar nada. Claro, esa primera con respecto a esto. Ahora que hablamos de los pisos, siempre desarticulamos organizaciones mafiosas o delictivas, en este caso, antes de vacaciones, en los cuales hay anuncios en Internet, te ofertan un piso mucho más barato de lo que puede suponer. La ganga. Justo, te contactan todo con correo electrónico, cuando haces el ingreso ni tienes piso, ni existe el piso en algún caso, y ni el propietario te va a dar las llaves. Había alguna red incluso de pisos de lujo que simplemente como, yo creo que es y podéis intervenir en cualquier momento, yo creo que es el ejemplo de los timos del siglo XXI. Como todo está puesto en bandeja, tú no tienes que coger las fotografías que ya están de determinadas webs de pisos de lujo, ponerle el precio que tú quieras, reenviarlo, y hay mucha gente que se fía. ¿Por qué? Porque llevamos ya años acostumbrados a que todo se haga a nivel digital. A nadie le extraña. Al principio había mucha prudencia, pero esa prudencia ya se ha... Esto tendrá que hablar más Alejandro, pero fíjate, en algunos casos se meten en portales de pisos de alquiler ciertos, o sea, que no lo reconocen, pero se insertan su anuncio dentro del piso de alquiler. Evidentemente, en un portal en el cual el piso medio cuesta 1.500 euros y te venden uno que es de lujo, como tú dices, o te alquilan uno por 500 euros, la gente va como loco a ese. Y cuando van a reclamar o a denunciar, evidentemente vemos que el portal no lo ha incluido en sí, por tanto lo han metido ellos, pero que la estafa sí se ha producido igualmente. Estafa o timo, como tú dices. Y está ocurriendo ahora como una máxima preocupación para vosotros. Bueno, desarticulamos, un momentito, Paco, acabo. Desarticulamos hace escasos días una banda de estas en el cual aprovechaban en la Semana Santa, pero siempre antes de Semana Santa, antes de vacaciones o Navidades, siempre hay bandas que se aprovechan de este. O sea que antes de vacaciones, ojo con los pisos, especialmente ganga. Quería precisar una cosa que estaba diciendo Alfredo, que era, los timos son unas estafas pequeñitas. Claro. Ese es el tema, es decir, todo es estafa, solo que el timo es una estafa supuestamente de menor calado. Y importantísimo en esto de los pisos, a veces te encuentras que hay otros clientes que aparecen todos juntos, que han vendido el mismo piso, vamos, lo han alquilado a distintas personas por el mismo precio. Es decir, esto está operando clarísimamente y engañando a muchísima gente, con lo cual hay que ser muy prudente a la hora de adelantar el dinero. Siempre el dinero es la clave para descubrir el timo. Pero claro, la falta de escrúpulos unida a la confianza absoluta en un mundo que ya es digital. Por tanto, no llama la atención. Estamos viendo cómo hacia donde va el mundo es hacia una interconexión todavía mayor, sin intermediarios. Tendrá cosas buenas, pero también atrae a todas estas personas que se aprovechan de eso. No vas a preguntar, quizá, habría que hacerlo, si esta foto está copiada y puesta sin ningún tipo de permiso, ¿no? Y además te confunde, porque hay portales específicos a través de Internet para la venta de coches, para el alquiler de pisos, y son marcas de reconocido prestigio. Cuando uno ve un piso en determinados portales o un coche en determinados portales, parte de la base de que tiene que ser un anuncio lícito, y sin embargo, estas empresas no tienen capacidad de poder comprobar cientos o decenas de miles de anuncios uno a uno. ¿Qué es lo que nos tiene que dar garantía? Que lo vende un profesional, una agencia inmobiliaria de reconocido prestigio, que no es un particular sin dar datos que le identifiquen de ninguna manera. Y si lo es, que hemos hablado con él y que antes de hacer cualquier pago hemos visitado el piso simplemente a ver si el señor con el que hemos hablado por teléfono es el que abre la puerta y existe, ¿no? Alejandro, sí. Perdón, Iker, en el 95% de los casos son ciudadanos extranjeros. Es decir, dicen que no se pueden desplazar, que están en el extranjero y que por eso lo hacen por Internet por no poder estar allí. O sea, por eso es un punto también de inflexión para el que nos esté viendo en este momento, que sepa que en el 95% de los casos del piso de alquiler baratos son ciudadanos extranjeros que están fuera de la península. Tiene una pista ahí para sospechar. En el caso de los coches, que es importante decirlo, hay gente que está en persecución, algunos han sido detenidos, que incluso empiezan a facturarte un coche simplemente porque has aparecido en un lugar interesándote por uno de los modelos. Has dado tu carnet de identidad, a veces una fotocopia, tus datos, y te facturan directamente. O sea, te puedes encontrar en un lío en cualquier momento en el que no quieras de verdad llenar a fondo de con quién estás tratando. Y por último, en Internet está denunciado, aunque naturalmente estos individuos no han denunciado, un timo que para mí es el colmo de los colmos. Es decir, ha habido gente que dice y habla con datos de haber intentado conseguir un sicario para cometer un crimen
adelantando un dinero y el sicario ya, claro, naturalmente nunca ha aparecido. A lo que dice Paco es también relevante. Hay ciudadanos que no saben que son propietarios de 5, 6, 8 coches, hasta que no llega una multa, va a tráfico y se da cuenta que es propietario de muchos coches. Pero de verdad. Sí, con muchos teléfonos. Hombre, Iker, o sea, yo tú te lo digo. y tienes el Ferrari, tienes Claro. y no lo sabías. No suelen ser coches de alta gama. Claro. Pero me claro, refiero cuando o sea, viene una multa, el otro día, es que te digo que hace el turno pasado que trabajé en Utilizan comisaría, tus datos. viene a denunciar porque le han puesto una multa en Francia de velocidad y ese coche no es suyo, pero viene a su nombre. Entonces, claro, cuando ha ido a tráfico, le mandamos de comisaría que alegue que ese coche no es suyo y tiene 8 coches a su nombre. Y no era consciente de ninguno de esos 8 coches. Te quiero decir, o sea, que en muchos casos el extravío del DNI, que lo dejamos con una cosa que es una mera anécdota, es más, puede traernos más consecuencias de las que realmente manejo son. de los datos. Ahí Justo. está la nueva clave. En este manejo de los datos también ocurre, hay que decirlo, la excesiva exposición que muchos hacen de su vida al minuto, y eso puede dar alas también en las redes sociales, porque seamos conscientes, para saber la vida de uno, dónde ha cenado, dónde ha estado, dónde ha ido, dónde está, dónde no está, no hay más que ir a las redes sociales y personas importantes. Eso está ocurriendo, que es pasillo libre para los timadores. Pero en el aspecto de los puramente tecnológicos, Alejandro, y para ir finalizando, ¿a ti cuál es el que más te inquieta, el que te parece más tremendo, el que más gente puede caer, el más preocupante? Yo estoy a punto de caer en uno hace un par de días. ¿Tú? Y a mí, entonces ya me deja un poco... Si el experto en la red cae en eso... Yo he dudado y estaba, además lo conservo y lo he guardado porque creo que estaba realmente bien hecho. En una empresa en la que somos 20 personas, nos han llegado a todos, lo que pasa es que yo he sabido que nos llegó a todos a posteriori un correo perfecto, enviado con el anagrama de correos, muy correcto, diciendo que me acaban de enviar un certificado que no he podido recoger y que por favor les diga a qué hora voy a estar en mi domicilio para recogerlo. Era perfecto, estaba perfecto. ¿Y qué perseguías? Si hubiera hecho clic en el enlace para decirles a qué hora estaría en el domicilio, me hubiera infectado un virus que hubiera codificado los archivos y me hubieran pedido dinero. No solo eso, el contrarreembolso. Han denunciado en comisaría algunos casos que le mandan un paquete en el cual pagas contrarreembolso, la gente paga aún no habiendo pedido nada, cuando paga 30, 50 euros, que es una pequeña cantidad, es una caja vacía. Pensaba que ibas a decirlo en ese sentido. Paco, Alfredo, por fortuna los timos, por fortuna digo, parece que solo persiguen el móvil económico, desplumarnos, ¿no? Le da miedo a la gente que haya una fase más allá, donde la persona tenga un peligro físico. Está ocurriendo también, tenéis denuncias, hablabas tú, Alejandro, de ese individuo que va a Nigeria y le pegan encima una paliza, pero el timador, si va un poco más allá, puede convertirse en un auténtico peligro para la persona. Nosotros, en el momento que el timado se da cuenta o les hace frente, marchan. No hacen, de momento, no hay ninguna denuncia en comisaría en el cual denuncien una agresión posterior al haber sido pillados. Por tanto, digo que no te quita que alguno lo sea, pero de momento, puntualmente, ahora mismo, el timado, si se da cuenta en ese momento y les hace frente, ellos se marchan sin hacerle frente al timado. El secuestro virtual del que estamos hablando es un peligro potencial para toda persona. Te puede dar un ataque al corazón. Recordemos que fingen los gritos y las voces de los niños secuestrados. Eso ya ha ocurrido en casos reales. Recordemos el tema de Anabel Segura, en el que hay quien imita efectivamente. Y la familia está tendente a creérselo. Esto es muy importante porque puede desencadenar problemas psicológicos e incluso cardiovasculares. Pero quiero decir, cualquier timador, cuando estás en la distancia corta, puede convertirse en persona violenta. No son para nada unas personas respetuosas ni que estén en absoluto dentro del delito blanco, ni mucho menos. Decíamos antes que tampoco muchas veces el timado es una buena persona. En algunas ocasiones se trata de que intenta, por ejemplo, aprovecharse en el caso de la estampita de un supuesto, con una persona con una deficiencia, la que sea. Es decir, que ahí nos encontramos, y ese que decía de que incluso buscaba un sicario, imagínate qué mala voluntad tiene, ¿no? A todos los niveles. Aquí lo que saco, y seguramente el público también, es hay que estar con la mirada periférica que dice Paco permanentemente. Y dices, es que no podemos estar dudando de todo. Bueno, pues da la impresión de que hay que dudar. El de correos es mortal, ¿eh? Claro, porque te lo crees. Porque cualquiera puede recibir un aviso de esa clase. Hay que estar muy atentos a todo. Como programa podemos dar estos datos para que ustedes que siguen mucho esta emisión, pues no hagan acopio de información, que al final es lo que... Pero hasta los expertos pueden dudar, con lo cual nos quedamos un poco realmente impresionados. Esperemos que esto no vaya más, aunque nos da la impresión de que el timo se ha ido transformando
con el paso del tiempo, ha ido aprovechando todo lo que tenía a favor. Y claro, uno se queda como de novela también, ¿no? Diciendo, ¿cómo alguien puede...? O sea, toda esa inteligencia, si hubiese sido destinada para algo bueno, ¿verdad? Sí. En fin, muchísimas gracias a los tres, de verdad, por esta exposición. Y bueno, que tanta gente mayor, gente que está ahí viéndonos también, sepan que mucho ojo. Seamos un poco detectives entre todos, en la red y en vivo, en 3 dimensiones. Alejandro, gracias. Un placer. Gracias, Paco. Gracias. Como siempre. Alfredo, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Esto podría entrar directamente, ustedes ya lo saben, en la siguiente sección, ¿verdad? Comenzamos Mundo Insólito sumergiéndonos en las oscuras aguas de la Antártida, porque las cámaras, precisamente que están bajo el agua, han grabado algo extrañísimo. Dicen que es un ser por ahora desconocido. Algunos lo asemejan a esos espíritus japoneses submarinos que hay en algunas ocasiones, pero como vemos es muy grande, parece que tiene incluso, no sabemos si brazos o aletas. En España tuvimos nuestro propio hombre pez, el de Liérganes, ¿se acuerdan? Pues tal vez en la Antártida ya se está hablando de hombre pez, hombre ballena. En fin, que los científicos no saben qué criatura es esta que han filmado. A ver si en unas semanas se descubre si es un ser mitad hombre, mitad pez. Y no salimos del agua, pero en este caso nos vamos a un lago de Australia que es completamente rosa chicle. Ahí lo tienen. Fue descubierto hace 200 años por una expedición y desde entonces se intenta descubrir su misterio, pero hasta el momento nadie ha podido conseguirlo. Es más, ahora ya no se puede llegar hasta el lago porque es una zona protegida, pero antes las personas que iban y en un vasito o en un recipiente cogían el agua, veían que se quedaba rosa dentro de ese recipiente. Han mirado a ver si pueden ser las algas y no son las algas. La arena tampoco es la arena porque, como vemos además muy cerca, está el agua completamente azul. Con lo cual, el lago rosa sigue siendo un misterio para los científicos hoy en día. Y acabamos con un animal que a mí me encanta. Ahora lo han adoptado, pero es que lo dejaron abandonado, fíjense por qué, porque tenía 2 hocicos. Bueno, no tiene 2 hocicos, tiene un hocico, pero partido en 2, dividido. Y parece que tiene 2 tufas, ¿verdad? Los perrillos cuando les tocamos la tufa, bueno, pues esta se la podemos tocar 2 veces, porque ahí está, Toby todo contento porque le han adoptado por fin. Eso sí, ha pasado todas las pruebas veterinarias, respira perfectamente y ahora es feliz. Hace 5 años, el mar asoló la prefectura de Fukushima y todo tembló. En el aspecto de lo material, y de eso nos hablan los medios de comunicación, muertes, desaparecidos, destrozos de todo tipo y sobre todo una región ya inhabitable, un mundo muerto, muerto o vivo quizá, porque en lo inmaterial también se han removido muchas cosas. En esta zona de Japón se cree en la presencia permanente de lo otro. Así que si les parece, vamos a hacer la crónica que no van a ver en ningún otro sitio. La crónica de hechos al margen que a ustedes y a mí nos interesa. Un año después de la catástrofe empezaron a aumentar las voces que decían percibir la presencia de los difuntos. Cuando fuimos a una vivienda nos estaban esperando unas 20 señoras mayores. Empezaron a preguntarnos tímidamente: últimamente se han visto personas fallecidas que caminan por las playas y otras que nos miran a escondidas. También se han visto caras de difuntos en charcos. Una señora mayor que vive en las casas temporales que se fabricaron y que recibe una visita de una anciana. La conoce, así que le dice: ¿qué tal? Entra, entra. Después de un rato, la anciana se despide y se va. La mujer se da cuenta de que el cojín en el que estaba sentada aquella señora está mojado. Entonces recuerda que ésta había fallecido en el tsunami. Dicen que se aparece también en otras viviendas de las que fueron sus amigas en vida. En un puente cercano decían que se aparecían fantasmas.
Fue hace 4 años, justo después de la catástrofe. Cómo algunos espíritus de personas fallecidas entran en el cuerpo de alguien, o cómo algunas personas ven imágenes de muertos. Creo que no es importante dilucidar si existen o no los fantasmas. Más bien creo que lo importante es entender cómo interpretan los que sobrevivieron estas historias misteriosas que se cuentan ahora en las zonas afectadas. Las hemos visto muchas veces, ustedes también, claro, pero al observar Fukushima hoy, la prefectura, los alrededores, seguimos sintiendo el mismo escalofrío. Han pasado 5 años, pero ese continúa. Nuestro buen amigo Juan Antonio Sanz, en diversas partes del mundo haciendo su labor periodística, conocedor profundo de Japón. Juan Antonio, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Iker, buenas noches. Hablaba de algo, y escribía en una ocasión algo que también ponía los pelos de punta, y es que en Fukushima la acción de ese tsunami, de ese desastre, en la mente colectiva había producido una especie de portal, una apertura, un umbral hacia otro mundo. Una brecha que todavía no se ha cerrado, y eso es lo que piensa la gente. Estamos hablando de una parte de Japón un poco diferente al resto. Esto no es Tokio, esto no es Hiroshima, esto no es el Japón hipertecnologizado. Aquí en la zona de Sendai, en Fukushima, el área que se llama Tohoku, el gran terremoto y el tsunami, se llamaron el terremoto y tsunami de Tohoku, las tradiciones antiguas todavía perviven. Hay sectas budistas secretas que están ahí funcionando, los propios habitantes tienen un dialecto especial, es lo que era la frontera justo antes del gran norte de los bárbaros. Y esa impronta ha quedado ahí, ha quedado de alguna manera impregnando todo el lugar, y algunas cuestiones, esa relación con lo sobrenatural que tienen los japoneses, que hasta el técnico, el ingeniero más alejado de este tipo de cuestiones místicas puede negar de ellas. Sin embargo, ahí sabe que hay otro ámbito. Es muy curioso ese efecto de que algo se ha removido. Siempre hablamos, ¿verdad?, de los fenómenos paranormales, aparentemente. Cuando vamos, siempre preguntamos ya por inercia, ¿verdad? ¿Se ha remozado algo? ¿Ha habido obras? Porque no sabemos qué ocurre, pero incluso en los inmuebles más o menos pequeños, históricos, con un pasado, cuando hay una obra, cuando se ha remozado ese cimiento antiguo, parece por estadística casi que empiezan a pasar cosas. Ese cimiento se removió de una forma muy especial. Y para esa cultura japonesa profunda, ancestral, significa que esa visión del inframundo, del otro lado, se ha abierto, la conexión se ha producido. Y también hablabas, Juan Antonio, esto me impresiona mucho, la naturalidad con la que muchos hablan de estos fenómenos y te dejan helado, ¿no? Porque lo cuentan no como una ficción, no como una leyenda, como hechos absolutamente reales. Efectivamente, incluso se han realizado estudios desde los últimos 5 años sobre lo que ocurrió, y ya no fijándose por parte de algunas de las principales universidades de la zona de Tohoku, en si realmente lo que se ha visto, si estamos hablando de espectros, podemos decirlo directamente, son espectros reales o no. La cuestión es que esas personas creen que son reales, y de esa manera psicólogos, sacerdotes, tanto budistas como cristianos, sintoístas, están atendiendo a esas personas desde el punto de vista de que ellas creen que eso es real. Tengamos una explicación o no a lo que está ocurriendo allí. Santi, casos de fantasmas en Fukushima, casos concretos, ¿se acoplan al arquetipo de lo que ya conocemos? ¿Es una vieja historia que se reproduce allí? ¿Tiene elementos diferenciadores? No, tiene muchos elementos diferenciadores. Hemos visto a taxistas que han recogido pasajeros fantasmales parecidos a la chica de la curva, pero, por ejemplo, en los casos, incluso algunos terribles, había un taxista que contaba el caso de haber recogido a una extraña niña.
haberla visto en una carretera, pararse y decir, oye niña, ¿qué te pasa y tal? Ay, pues no sé dónde estoy, vamos a... ¿Dónde vives? En tal sitio, venga, te llevo a ver a tus padres. Llegan a la casa y la niña, según la saca de la mano, se va desvaneciendo poco a poco hasta que en su mano ya no queda nada. Esa sensación que aquí, cuando hemos tenido múltiples testimonios de casos parecidos de Chica de la Curva, y los testigos están vivamente impresionados, asustados, lógicamente, en Japón no. En Japón, estos taxistas te dicen, si vuelve a suceder, vuelvo a recoger al fantasma, porque lo ven como algo relativamente habitual. Y sobre todo porque al fantasma hay que venerarle o hay que tratarle con muchísimo respeto, no se te vaya a convertir en un gaki. Los gakis son los fantasmas enfadados, los fantasmas vengativos, que esos son realmente peligrosos. Pero posiblemente el caso más estremecedor de todos los que contaba el monje Kaneda es que él tuvo que hacer exorcismos, y no pocos. En concreto a una chica que debía de tener especial capacidad para conectar con ese mundo, o si lo queremos ver desde un punto de vista escéptico, que estaba especialmente impresionada o especialmente afectada, le practicó 25 exorcismos de 25 personajes o espíritus diferentes que la habían poseído. Ella impersonaba a esos difuntos, contaba cosas terribles de no puedo ascender a la luz porque estoy en el agua fría rodeado de cadáveres. Y entonces el monje intentaba pues que ese presunto espíritu no solamente abandonase el cuerpo de la chica, sino que ascendiese a un plano superior. Cuando hablaba como una niña, por ejemplo, claro, había por ejemplo el caso de una niña que apenas sabía hablar. Y había que explicarle al espíritu de esa niña de muy corta edad, de 2 años, había que explicarle que tenía que hacer determinadas cosas y sobre todo abandonar el cuerpo de la chica. Y este monje se convirtió a la fuerza en un investigador, en un sociólogo del misterio. Él, sobre todo lo que buscaba era dar, en su condición de religioso, dar alivio espiritual. Él no se plantea efectivamente si son casos reales, si es un fenómeno psicológico. Él tan solo percibía sufrimiento y quería, lógicamente, aliviar a la gente de ese sufrimiento. Pero desde luego lo que sí se convirtió es en un cronista de una Fukushima paralela, de una tragedia paralela, que en este caso pues tiene muchísimo que ver pues con los temas que tratamos en Hablando de cronistas, Santi, nuestro agradecimiento a Gonzalo Robledo, que ha hecho de cronista en Japón de cuarto milenio, entrevistando, buscando, porque veía que es una realidad que 5 años después va aflorando. Hay un dato, hay una cifra que tengo por aquí que es, si no me equivoco, Juan Antonio, 2.572 desaparecidos. Y lo que luego Santi nos va a contar, los casos de estoy bien, ¿no? Mensajes casi de calma y tranquilidad de aquellos que han traspasado supuestamente el umbral, pero para una cultura japonesa ancestral, como tú nos has descrito perfectamente, ¿qué significa 2.572 desaparecidos? Lo vamos a decir con una frase que es muy contundente. En Japón los muertos no están muertos, forman parte de la sociedad. En Japón no es el sintoísmo, no es el budismo o ahora el cristianismo, la religión, digamos, oficial más extendida. Es el culto a los ancestros. Y no solo a los ancestros, es en realidad el culto hacia las personas que han pasado a otro plano. En tal caso, si de pronto tenemos 1.200 o 2.500 personas a las que no se le han podido practicar los ritos funerarios necesarios para, o bien, aplacar la ira, el impacto de haber desaparecido en unas circunstancias estremecedoras, y así lo sienten los propios parientes, esos parientes están contando con que en alguna parte esos espíritus, esos yurei, están esperando. ¿Dónde están los yurei, Juan Antonio, dentro de la mente japonesa? Es decir, ¿en qué umbral habitan? Pueden regresar con objetivos a veces un poco terribles también para el que los ve, ¿no? El yurei es
vamos a hablarlo, es como un espíritu tenue, sería la traducción. Espíritu tenue. En un principio esos espíritus deberían formar parte de la naturalidad con la que los japoneses se dirigen a todo lo que constituye la vida, en este mundo o en el otro, o en otras dimensiones, lo podemos entender como queramos. Cuando una de estas personas que ha fallecido en unas circunstancias especialmente dolorosas, cuando ha desaparecido, cuando ha muerto en el mar, los Funa-yurei, que es un tipo de fantasma, de una manera brusca, ahí se produce lo que hablabas al principio, esa brecha entre nuestro espacio y lo que pueda haber más allá. Entonces, ahí los japoneses tienen una serie de rituales para intentar que ese fantasma, ese yurei, ese gaki, tome calma. Por ejemplo, el sacerdote Kaneda contaba en muchas de las intervenciones que ha tenido que leía alguna de las sutras budistas especiales. La sutra del corazón es una sutra especial para calmar y para lograr que ese fantasma alcance la luz. Hablando cuando se hacía algún tipo de estos exorcismos. Que es un mecanismo muy curioso, Juan Antonio Santi, porque al final en todas las culturas la forma estructural de que eso vuelva es muy parecida, ¿no? Es el regreso a la luz que conocemos hasta del cine prácticamente. Exactamente, ¿no? Entonces se intentaba que estas personas o estos seres o lo que fuera, a través de estas personas, hablabas tú de Rumiko Takahashi, me parece que se llamaba. Takahashi, sí. Tratara de ayudar a que este espíritu alcanzara esa... Es que es muy pequeña la luz. Ella hablaba como si estuviera poniendo la voz de este ser atrapado en un espacio muy doloroso, porque casi todos los testimonios, como decías, son terribles. Contaba, por ejemplo, también el caso de una niña que Rumiko parecía que estaba poseída por ella, y cuando la ola anegó y después se retiró, se llevó a muchas personas, cuerpos y ahogados, y esta tenía a su hermanito y había dejado escapar. Eso es lo que pensaba esta niña. Decía: mamá, lo siento mucho, lo he dejado marchar. Pero Juan Antonio, me estás contando, claro, esto ha ocurrido en un territorio tan especial que se producen fenómenos psicológicos para algunos reales, para otros muy especiales. Incorporación, de alguna manera, es decir, estos desaparecidos, estos sin nombre, estos que ya no están, estos borrados ni aquí ni allá, tienen la facultad, aparentemente, por los casos que van recogiendo, de entrar en otras personas y lanzar su mensaje a través de otras personas. Y no solo de una manera tan, no amable, pero incluso podríamos decir triste o dulce. No, hay algunos casos terribles de señores que se han quejado de que y por la noche intentaban poseerles de alguna forma, de haber visto espectros avanzando, manchados de barro. Lo que se produjo en aquellos momentos, sobre todo en aquellos días, fue algo terrible, pero a la vez que les rompió totalmente los paradigmas que estos habitantes tenían. Uno de las personas, un tal Takeshi Ono, tratados no solo por el monje Kanedo, sino por otros psicólogos, él hablaba de que después de que se produjeran todos estos acontecimientos del terremoto, había intentado, no tenían televisión, no tenían manera de comunicarse, pues él era constructor, habían intentado arreglar la vivienda y tal, y al cabo de unos días avanzaron hacia la playa, donde se suponía que estaba todo la catástrofe. No, pero si todo está normal, aquí están los convenience store, las tiendas, y llegado un momento, pasada una loma, vieron el caos. Entonces este hombre empezó a tener problemas. Su mujer le amenazaba con divorciarse porque decía él que había visto unas cosas extrañas en una noche terrible. Empezó a arrastrarse por el suelo. Dice: están encima de mí, los estoy viendo, se acercan. Al cabo del tiempo, después de estarle tratando, reconoció que cuando se acercó en aquella ocasión a la playa había ido tomando un helado y había escrito en el auto para poder llegar allí que pertenecía a los equipos de emergencia. Es decir, se había comportado de una manera un tanto irrespetuosa. Eso pueden ser creencias de los propios japoneses con esta mentalidad
un tanto rígida, podemos decirlo así, hacia determinados fenómenos. ¿Has roto la norma del más allá? Efectivamente. Y tienes tu pago. La norma la rompió, desde luego, todo este fenómeno. Pero determinadas personas, según estas teorías, tampoco siguieron lo que pudieron hacer. Y 2.500 seres humanos permanecen, no se sabe dónde todavía, después de 5 años, sin esos ritos que, como decíamos, para incluso la persona más racional tienen que ser respetados. Y eso genera ahí ese vacío, ¿no? Vacío ritualístico que genera no está cerrado. Que no está, exactamente, que no se ha cumplido el círculo, ¿no? Quizá en otras partes no sea así. Pero ha tocado terremotos justo y tal, en una zona... pero Japón es un sitio muy, muy especial. Y esta parte de Japón que también has dibujado, Santi, sin embargo, también, por arrojar un poco de luz, nunca mejor dicho, hay muchos casos. Los psicólogos, los psiquiatras se están convirtiendo de pronto en depositarios de cientos de casos que seguro no esperaban y que gente de toda condición está contando, no de la zona evidentemente prohibida donde no se puede ni entrar, sino de esas zonas aledañas con tanta muerte alrededor y donde la vida más o menos intenta abrirse paso. Casos, decíamos, de estoy bien, ¿no? De mensajes que es tranquilo, sí. ya he traspasado ese umbral. Cientos de casos. Pero cientos, y además estudiados de forma académica. Un importante sociólogo japonés, Hara Takahashi, hizo al azar un trabajo y hizo al azar 273 entrevistas a gente que había perdido personas en el tsunami. 111 de esas 273 atestiguaron haber tenido ese tipo de experiencias tranquilizadoras, que de alguna manera, de una u otra, su ser querido se había puesto en contacto con ellos para tranquilizarles y decirles, mira, todo va bien, no hemos tenido ocasión de despedirnos, pero que sepas que estoy en un lugar mejor. También hay este tipo de casos, por fortuna. Lo cierto es, como decíamos, que los servicios de urgencia psicológica se han convertido en depositarios de un sinfín de elementos en una zona, Juan Antonio, ya la zona en sí, que sigue siendo vergel de misterios por la anomalía. Se habla de microorganismos, mutaciones, se habla de un estado, pues como pasa con estas cosas, ¿no? Donde casi no hay ley. ¿Cómo podríamos dibujar, aunque se ha hecho con imágenes, pero no mucho, la situación actual de ese entorno, que claro, imagino que para un japonés de los de allí es un entorno casi maldito, ¿no? Pues podríamos hacer quizá el ejemplo de una habitación en la que en uno de los estantes podemos tener alguna de nuestras vajillas más bonitas, donde quizá no hay ningún aparato electrónico. Eso puede ser la zona de Sendai, Tohoku, y de pronto alguien pega un manotazo y lo arroja todo al suelo. Y en cada fragmento tenemos esa conciencia de lo que pasó, esa conciencia del pasado. Uno de los lugares más preciosos de esa costa nordeste de Japón es la bahía de Matsushima, con alguna de las islotes, con unos árboles especiales que lo cantó en sus famosos haikus el monje Basho hace tanto tiempo. El tsunami, el terremoto, lo desbarató todo. Y esa sensación de que todavía alguien en nuestra propia casa, en esa habitación, sigue teniendo la mano preparada para pegar otro manotazo, está ahí presente en estos japoneses. El hecho de que no se hayan podido realizar, como decíamos antes, los ritos funerarios, queda como una mácula tremenda en este país. Van a tardar muchísimo tiempo en poder superarlo. Va a seguir siendo una zona, un Chernóbil, entre comillas, japonés mucho tiempo, Juan Antonio Sanz, por la peculiaridad mental de Japón. Un Chernóbil mucho más terrible, un Chernóbil en el que lo sobrenatural sigue estando ahí, pero no de una manera amable. No se ponen las velas para conseguir que nuestros antepasados nos confieran suerte en el examen o a la hora de conseguir un trabajo. No, lo que hay ahí es un alma japonesa pidiendo, reclamando. Y eso puede ser, desde luego, a lo que es el sustrato cultural y anímico del Japón actual, que puede tener más o menos problemas, supone una losa que van a tardar muchas décadas todavía en superar. Pues perfecto el retrato de lo que está pasando ahora mismo. 5 años después del desastre de Fukushima, hay otras cosas que no se suelen contar en las noticias habituales. Santi, aunque sea brevísimamente, se está detectando, bueno, hay hasta problemas con la yakuza, contabas, microorganismos, eso que han variado,
Todo lo que nos imaginamos de un sitio, cuando una casa no está habitada, se va deformando y uno no sabe bien por qué, pero se va deformando poco a poco. Y no pasará 5 años en este territorio, ¿no? Porque las imágenes que hay son estremecedoras de las tiendas con todo todavía puesto. O sea, el tiempo se detuvo ahí. Y eso está generando ya una serie de problemas. La situación es muchísimo más caótica de lo que quiere reconocer el gobierno japonés, lógicamente. La central sigue escupiendo fugas de radiación al mar con cierta regularidad. El medio marino y la cadena trófica del medio marino están afectadas, se han detectado incluso la potencialidad, no solamente se han detectado y varias organizaciones como Greenpeace han denunciado la existencia de mutaciones en la flora y la fauna. Extrañas mariposas, margaritas con 2 cabezas, por ejemplo, cosas muy raras, sino que incluso, y eso asusta bastante más, se ha detectado la posibilidad de que microorganismos como virus y bacterias, que son patógenos, es decir, que provocan enfermedades, puedan mutar y generar cepas patógenas absolutamente imprevisibles y desconocidas. Por otro lado, es un secreto a voces que los casos de enfermedades relacionadas con la radiación están subiendo en la zona. El problema, cuando digo que es un secreto a voces, es que oficialmente se niega. Y muchos casos se están achacando, y eso nos suena de Chernóbil, al estrés psicológico, la histeria, la radiofobia, etcétera, etcétera. Esta gente no está enferma de la radiación, está enferma de miedo. La crónica que nadie cuenta. 5 años después, Fukushima. Juan Antonio Sanz, Santiago Camacho. Muchas gracias, compañeros. Un placer. Muchas gracias. Vamos ahora a sondear por la red un poco. Creo que nuestro compañero Diego Marañón nos va a contar la realidad subyacente en uno de los vídeos que más popularidad viral han tenido en los últimos tiempos. ¿No es así, Diego? ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Qué tremendamente fácil parece lanzar un buen viral y qué complicado es conseguirlo en realidad. Dicen que no hay una fórmula mágica, pero que de haberla, el viral perfecto tendría que apelar a nuestras emociones más primarias, hacer saltar algún resorte de esos que llevamos dentro desde el principio de los tiempos. Alegría, miedo, asombro... Bueno, pocos vídeos tan asombrosos como el de esta noche, protagonista de titulares y minutos a lo largo y ancho del planeta. Ocurrió hace un par de semanas cuando un canal de televisión danés estaba emitiendo una entrevista a este hombre, a Klaus Brun Jürgensen, que es el entrenador de la Selección Nacional de Balonmano Femenino, y todo iba más o menos bien hasta este momento. Fíjate bien. Imagino que te has dado cuenta de que acabamos de presenciar en directo la desaparición, casi podríamos decir la evaporación, de esa mujer rubia que está en segundo plano. Vamos a verlo de nuevo porque el momento Iker, desde luego, es digno de los grandes espectáculos de magia del mundo. ¿Ahora me ves? ¿Ahora no me ves? Bueno, un dato para que te hagas una idea del fenómeno que se ha desatado en la red. En los primeros 3 días, el vídeo acumuló 12 millones de visitas. Muchas veces lo más entretenido es recopilar las teorías que se esgrimen como explicación a los virales que traemos a esta sección. Esta vez han aparecido hipótesis como la teletransportación, un fenómeno paranormal o, mi preferida, la que identifica a esta mujer con el arquetipo clásico de extraterrestre pleiadiana que habría echado mano de sus poderes para desaparecer delante de la cámara. Bueno, yo ignoro si viene de otro planeta o no, pero lo que es seguro es que la chica es Trind Nielsen, una exjugadora de balonmano que ahora comenta eventos deportivos para el canal de televisión que estaba grabando la entrevista y que, según ella misma ha contado ya, al darse cuenta de que estaba en mitad del plano, en mitad del tiro de cámara, intentó escabullirse de una forma discreta, girándose y saliendo de la escena justo en el mismo instante en el que la mujer que empuja el carrito pasa por delante, con la particularidad de que los movimientos de ambas encajan perfectamente. El efecto óptico estaba servido, los internautas enloquecían y Trind Nielsen se veía envuelta en uno de los virales más curiosos de los últimos tiempos. Ella misma ha comentado que lo más interesante que puede extraerse de la grabación es la certeza de que es más rápida que un ninja. Y desde luego, Iker, hay que darle la razón. Gracias, Diego, como siempre, compañero. Te invito a un viaje, a ti también, en una embarcación un poco siniestra, es cierto. Vamos a emprender una ruta acuática bien diferente, porque esa ruta acuática parece los meandros de la propia mente humana, de los temores hilvanados durante siglos,
de los miedos más recalcitrantes que expresó mejor que nadie un artista. Ahora se va a celebrar el 5º centenario de su muerte, Hieronymus van Aken, El Bosco. Un día les hablaremos de él con profundidad, pero vean esta presentación o estilo o cartel gráfico, como quieran llamarlo. ¿Qué escena, ¿Qué escena? El barquero del colmillo. Muy bien. Es que sería un perfecto personaje bosquiano. Perfecto. Yo recuerdo cuando mis padres, de vuelta de los museos de Holanda, me trajeron unas figuras del Bosco. Con lo que van a ver ahora hay una similitud. Al ver esta recreación que ustedes van a disfrutar o se van a aterrar con ella, van a comprobar que parece una de esas criaturas imaginadas en los cuadros de uno de los más célebres pintores de todos los tiempos. El barquero del colmillo, que no es de los Países Bajos sino de Extremadura, representaba todo ese temor, el que viene embozado como la muerte en una barcaza a través del río de la vida y te puede transportar al otro lado. La barca de Caronte, hemos hablado de él, Caronte, el que transportaba a los muertos, ponía 2 monedas como pago en los ojos de la víctima y atravesaba la laguna Estigia. Así lo dibujó o lo pintó el gran maestro Joaquim Patinir. Bueno, pues el Bosco, precisamente ahora, en ese 5º centenario de su muerte, será noticia en el aspecto de que parecían viajes oníricos. Era imaginado solo, eran visiones. Mi única novela, que es inencontrable, yo podría decir como Alberto Vázquez Figueroa, él lo decía de guasa, evidentemente, porque es un gran escritor, comentaba la frase, me la dijo aquí, de soy un mal escritor y tengo 80 novelas para demostrarlo. Bueno, yo tengo una para demostrarlo. Muy delirante, pero yo estaba totalmente embebido por la historia del Bosco y por su acción en España a través de una secta llamada los Hermanos del Libre Espíritu, o del Espíritu Libre. Tuvieron mucha acción, sobre todo en el norte de España. Cometían tropelías increíbles, daban rienda suelta a los instintos y fue un estigma auténtico para la Iglesia española de aquella época. Bueno, pues hablaban de la barca de la vida y de la muerte, la dibujaban en muchas iglesias, la barca entre 2 mundos. Y quizá de aquí venga, de todos estos temores, de todas estas criaturas increíbles que ahora a través del 3D y de la digitalización parece que casi nos sumergimos en los cuadros del Bosco. Pues de ahí, de ese mundo onírico real quizá para muchos, de ese mundo de la visión más allá, del ojo verdadero que decía el propio Bosco, nos vamos a un río apacible, a una localidad cualquiera extremeña, donde desde siempre se habla de ese Caronte casi revivido. Ese Caronte que puede venir en cualquier momento, pero que creían que era un asesino real y que además su objetivo eran los niños especialmente. El aspecto que el vecindario daba a este barquero del colmillo, bueno, lo dice todo el título, ¿no? Barquero del colmillo, un único colmillo, como una vieja historia del vampirismo patrio en la Extremadura profunda de hace ya unas cuantas décadas. Bueno, con todo esto yo creo que hay que hacer una cosa, ver la historia, una historia que tiene testigos, que tiene recuerdos y que tiene presencia hoy, en el 2016. Sí, 5 siglos después de la muerte del Bosco, en Extremadura se recuerda un personaje que perfectamente podía estar en uno de sus mejores cuadros. Los niños desaparecen en la localidad extremeña de Cheles y ya no regresan. Los vecinos temen que el responsable sea un extraño hombre que surge de la zona portuguesa del Guadiana en una barca y al que nadie le ha visto la cara. Cuentan que si se le divisa, lo mejor es correr. Se cuenta que el barquero ataca a las personas, él sale entre la niebla, remando con un solo remo, y ataca a las personas que se adentran en el río Guadiana. Permanece escondido entre la niebla, entre los juncos, y a cualquiera que lo encuentre lo apresa, le desangra con ese único colmillo y lo deja muerto en las orillas del Guadiana. La recuperación del cadáver de Ramón Pitera, de 14 años, el 21 de junio de 1891, termina por desatar el terror. Los médicos certifican que ha muerto estrangulado y en su cuello, además, hay unas extrañas marcas. Pronto una advertencia se extiende por las casas como una letanía. No vayas al río, huye niño, huye del barquero del colmillo. El
río, no os acerquéis al río, que el barquero del Colmillo os puede estar esperando detrás de cualquier isla, ¿no? Detrás de cualquier peñasco, gran peñas, que hay muchas peñas en el río, etcétera, ¿no? Además era un hombre que, según cuentan algunos contrabandistas, su huida era siempre muy, muy espectacular porque corría, pero al dar la vuelta para ver a los contrabandistas, que a lo mejor le iban siguiendo en ese momento, pues siempre decían que le brillaba muchísimo el diente, ¿no? Pero que casi nunca se le veía la cara. Las desapariciones continúan y durante muchos años las madres cuentan a sus hijos la historia del vampiro del río para protegerlos. Y por las noches, los chicos tiemblan pensando que pueden caer en sus garras. Realmente es uno de los pocos chupasangres definidos que existen en Extremadura. Siempre se ha hablado aquí también de sacasangre. Se decía que había unos carros, incluso en la zona de Mérida, Montijo, unos misteriosos carros fúnebres que cogían a los viandantes, a las personas, a los caminantes que iban por los caminos, y una vez que los introducían dentro no volvía a saberse de ellos, o si se los encontraba sin gota de sangre. Acompañados por el investigador Fermín Mayorga, que creció en la zona, llegamos al archivo parroquial de Cheles para revisar con él los registros de la época. Entre las partidas de defunción se encuentra la de Ramón Pitera, el niño que presuntamente fue atacado por el barquero. En los archivos parroquiales aparece como un ahogado en principio, pero que cuando es sacado del río, el médico de la localidad de la época, del año 1898, pues descubre que realmente no ha sido ahogado, sino que ha sido estrangulado, ¿no? Y además aparece con ciertas cicatrices, con ciertas heridas provocadas en el mismo cuello. ¿Hubo realmente un asesino de niños en el Guadiana? ¿Un desalmado que comerciara con sangre o que la bebiera? Recorremos el pueblo haciendo preguntas. Casi todos los vecinos han oído hablar del misterioso barquero. Y hay quien, aún a día de hoy, siente un escalofrío al recordar la historia. Un hombre con un barco que frecuentaba el río y pues que ahogaba a mucha gente, o se ahogaba la gente por culpa de él. Cada vez que veíamos un barco, pues igual estaba pescando el hombre con las barcas típicas que había allí, pues nosotros salíamos corriendo para casa, que hasta 3 o 4 días que no se nos quitaba el miedo no volvíamos a ir al río. Le llamaban del colmillo porque tenía un colmillo muy largo. Y entonces pues nos metía miedo, que decía que se llevaba a los niños. ¿Y la zona exactamente donde ocurría está próxima al pueblo? La zona está próxima aquí porque nosotros de pequeños nos alejábamos, jugando, pues siempre nos acercábamos a la zona próxima al río Guadiana y podemos acercarnos si queréis. La visión del agua estremece. En algún punto está la frontera entre dos países. Y dicen que desde esa tierra de nadie, de los recovecos del terreno, surgía la amenazante figura del monstruo. Tenemos ahí ya el cerro donde frecuentemente aparecía el barquero del Colmillo. Pero claro, hay que imaginarse que esto ahora está embalsado, está mucho más tranquilo, entonces eran prácticamente aguas bravas. Aguas bravas, que era un río, como un río normal y corriente, que siempre estaba corriendo, y en medio del río pues había isletas y tal. Hoy en día han quedado todas tapadas, y en muchas de esas isletas pues donde aparecía el barquero del Colmillo. Dicen que durante algún tiempo pudo verse aquel hombre extraño en el río, y los niños no volvían a sus casas. El miedo se extendió, y durante mucho tiempo las madres mantuvieron a sus hijos lejos de las aguas, porque allí acechaba, como un animal hambriento, el barquero del Colmillo.
fotografías de los espectadores en una exposición que se estaba llevando a cabo en Tenerife. Nos dice nuestro telespectador Iván Ravelo que es en el Espacio de las Artes y que estaban fotografiando una de esas obras cuando, al volver a su casa, se dieron cuenta de que había algo que no tenía por qué estar allí. Lo primero, porque nos decían que en la exposición ellos estaban completamente solos y lo que aparece es... Vamos a abrir la imagen, si nos deja, una niña. Bueno, aparecen varias personas, porque vamos a fijarnos bien en la fotografía. Hay un chico, parece que va vestido de verde, con un jersey verde, que está agachado y haciendo la fotografía, que sería este. Una chica más mayor, detrás, que podía ser su novia, pero ¿y la niña que aparece en medio? Si no la conocen de nada, ¿quién era? Ahí está la pequeña. Bueno, la pequeña no tan pequeña, como de unos 7, 8 años de edad, más o menos, con un cabello ondulado, largo, se ve perfectamente además la cara, las formas, incluso el brazo, ¿verdad? Guillermo nos dice que bueno, que en principio por las sombras, por el reflejo en el cristal, ahí la vemos, ahí está reflejado en esa urna de cristal, esa niña tenía que estar presente, tenía que estar en la escena. Lo que pasa que ellos nos dicen que estaban completamente solos visitando esa muestra y esa obra, fotografiando en la que en la habitación no había nadie más. Hemos pensado, pues ¿qué puede ser? Pues puede ser otra obra que estuviera en la parte de atrás y quedara reflejada en la urna y entonces se queda justamente incrustada. Lo que parece ser una niña, esa pequeña, en medio de las dos personas que están tomando la fotografía. Esa sería la única solución. Y ahora nos vamos con otra imagen que en este caso nos lleva hasta la naturaleza. Y la naturaleza nos da de vez en cuando algunos sustos o gracias, porque este ser pequeñillo tiene una cara bastante graciosa. Además es en un santuario, en el santuario de Covadonga. Francisco Albalat nos enviaba la fotografía desde allí porque se dio cuenta que después de fotografiar la naturaleza, pues había un pequeño gnomo, duende. Llámenlo ustedes como quieran, bastante gracioso, tan gracioso que en un principio pues creíamos que estaba un poco manipulada la fotografía, que con algún programa pues habían creado ese pequeño ser blanquecino que también se nos asemeja a Casper, ¿no? A ese fantasmilla siempre bueno, pero en este caso Guillermo nos dice no hay manipulación, pero lo que sí es... hay demasiado tiempo de exposición. En ese tiempo de exposición para tomar la imagen lo que ha podido pasar es que pasara un pájaro, un animal, un insecto y al ir volando o al ir pasando rápidamente pues lo que ha quedado es esto, lo que ha captado es como esa cara risueña. Yo quiero pensar más bien que es un duende de la naturaleza, me gusta más. Guillermo no nos tiene por qué siempre aclarar lo que ocurre en las fotografías. Y nos vamos con la mirada milenaria, que en este caso nos lleva hasta un abrigo de rocas donde hay una serie de pinturas extrañas que nuestro amigo Juan Carlos, que era quien nos enviaba estas imágenes, ha titulado como El misterioso ser tentacular de la cueva de la Granja, que está en Jaén, y Balonsadero, que se encuentra en Soria. Vamos primero con la de la Granja. Él nos decía que había algunas cosas pues bastante extrañas. Vamos a girar la fotografía porque es así. Una especie de seres, es arte esquemático, vemos como los hombres son representados como con varios palos y las manos como si fueran joteros, las tienen una a cada lado de las caderas, pero lo que de verdad nos importa es este ser extraño que hay justo en medio, un ser tentacular. Él nos pregunta, ¿podría ser algún extraterrestre o algún dios que ellos vieran en la antigüedad y lo representaran así? El caso es que lo están rodeando. Algunos de los hombres que están también con algunos animales están con los brazos en alto. Quería representar alguna danza, algún ritual, el ser justo en el medio, ¿por qué? Bueno, la verdad es que hay muchos enigmas con estas pinturas, algunas de ellas extrañísimas que se encuentran en abrigos o en cuevas de España. Muchas no están identificadas, se hace pues todo tipo de especulaciones sobre chamanes, sobre rituales, sobre algún tipo de dibujo que ellos pensaran que era así, pero el caso es que nadie ha sabido explicar qué son esos seres tentaculares, que algunos de ellos, estos parecen más extraterrestres con escafandra, ¿verdad? Porque esta sí es la de Balonsadero, en Soria.
Parece que tienen la cabeza abombada, el cuerpo no muy bien definido, incluso como si llevaran unas botas gordas o redondas abajo, ¿verdad? Bueno, también nos dice que en esta zona esos seres con tentáculos también están presentes en algunas de esas pinturas. Con lo cual, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Vinieron seres del espacio exterior y tuvieron contacto con nuestros primos hermanos prehistóricos? ¿O querían representar otra cosa completamente explicable? Bueno, las teorías son muchas. Gracias por su ayuda, porque hemos contado con mucha documentación que nos han enviado de la semana pasada de una de las ermitas de las que hablamos. Mil gracias. Si también tienen información sobre estas pinturas, si tienen sus propias teorías, si nos quieren enviar estas miradas milenarias que a mí me encantan, o las fotografías donde no saben lo que pasa, ya sabes, 2 vías de contacto, a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com o nuestro apartado de correos 18.189 con el código de postal de Madrid 28080, y en las redes sociales. Gracias por el seguimiento con el hashtag Nave del Misterio. Vivir en la incertidumbre es algo molesto, algo que no gusta a casi nadie. Bueno, yo tengo la conciencia personal de haber vivido siempre en la completa incertidumbre, sin fiarme mucho de lo que cuentan, siempre con dudas, nunca con verdades muy férreas, establecidas, eternas. Pero he comprobado, por ejemplo, en Noches del Misterio, cuando podemos contactar con todos vosotros, con todos ustedes, que alguien siempre quiere una respuesta. La persona que incluso le interesan estos temas, que puede estar viéndonos, quiere una solución. Cuando pregunta algo, porque nosotros en esas noches debatimos con el público, con ustedes, intercambiamos cuestiones, nos hacen preguntas, intentamos responder, y claro, muchas veces la respuesta es que, siendo sincero y honesto, uno no la tiene. ¿Quién tiene respuestas en el mundo del misterio y en casi cualquier asunto? Y me he dado cuenta, ¿no?, que a veces hay una sensación como de impotencia, de decepción, porque el público quiere respuestas. Y claro, evidentemente hay muchas personas que enseguida dan respuestas, que enseguida este era el ser de no sé dónde, esto es así porque lo digo yo. Y eso como que es un bálsamo. Quiere decir que el ser humano está diseñado casi genéticamente para vivir en la certidumbre, con respuestas claras. ¿Qué nos pasa ahora? Por ejemplo, en Europa, en la vieja Europa, que estamos en el imperio de la total incertidumbre. ¿Por qué digo esto? Ustedes ya saben, les han contado todo y nos seguimos aterrorizando no solo del mal, en estado puro, de lo que ha pasado, de la muerte, de la desolación, del destrozo, de la barbarie, que eso ya ustedes lo saben como yo, sino que encima, por si no fuese poca maldición, empieza a llegar como un goteo de información de que las autoridades, aquellos que nos representan y que tienen que defendernos, como que no hacen los deberes. ¿Pero por qué no hacen los deberes? Hay quien argumenta que es muy fácil matar, que esta sociedad de la certidumbre, que en el fondo es total incertidumbre, como la vida, no está hecha para personas que quieren matar, que eso es relativamente sencillo. Otros argumentan que, por ejemplo, en España, y yo lo creo, tenemos fuerzas de seguridad extraordinarias que están muy atentos y que abortan, aunque no lo sepamos, muchísimos acontecimientos que serían terribles. Pensar simplemente eso generaría un estrés demoníaco casi. Pensar que día a día casi hay cosas que se cortan en el último momento porque hay personas que quieren lanzar por los aires a los demás. Bien, pero lo que ha pasado ahora en Bruselas es tremendo. ¿Por qué? Al margen, como digo, de lo más importante, que es la pérdida de la vida humana, las más de 35, si no me equivoco, a estas horas, es que vienen de 130 en París y de muchas más que ustedes ya conocen y que nos tocaron tan de cerca. Pero yo seguí muy de cerca el asunto de París. 130 personas ametralladas, ya no nos acordamos, es verdad, excepto sus familias. Es normal, es humano, el ser humano tiene que seguir. 130 personas ametralladas y muertas en París. Y todos los gerifaltes, que a esto voy, que por supuesto no son los culpables, porque también me parece igual de absurdo, cosas que escucho por ahí, que es de vergüenza, ¿no? Culpar, no, los gobiernos tienen la culpa, no, tiene la culpa el que mata, me imagino. Pero es verdad, siendo honestos, que es increíble que después de 130 muertos en la capital casi de Europa a nivel artístico y de poderío como es París, pase esta barbarie, se pongan todos diciendo que van a tomar medidas, nos hablen durante X tiempo, yo no sé si para lobotomizar, para tranquilizar, llamada a la calma, lo que siempre hace la autoridad, siempre.
vamos a tomar medidas. Hombre, y luego resulta que es un bucle, que es lo mismo. El atentado, la explosión, la muerte, la barbarie, la sinrazón, y después los dibujitos, que me parece muy bien, las tizas de colores, los abrazos gratis, Je suis París, Je suis Bruxelles, con desde luego la absoluta risa, desprecio y hasta cachondeo, me atrevería a decir, de los que están al otro lado, ¿no? Es como un bucle que no para, y uno se pregunta, yendo más allá de la emoción, porque la emoción es humana, oiga, pero ¿no iban a tomar medidas? ¿Se pueden tomar medidas realmente? Y es a lo que voy. Estamos en un proceso, querámoslo o no, que no nos gusta a ninguno, porque el hombre quiere certidumbres. ¿No nos iban a vigilar? ¿No nos iban a cuidar? ¿Cómo pasa esto en el corazón de Europa? Y resulta que nos dicen que ha habido tal cúmulo de negligencias que uno se queda... Si ya tenemos el mal que atenta y que tenemos miedo, ¿cómo es posible que los que nos tienen que guardar y que cobran de nuestros impuestos y que es toda una estructura, resulta que ni han tomado medidas, ni se han preocupado, que tenían todo tipo de pistas para saber que podía ocurrir eso, y va y no hacen nada, o por lo menos no hacen hasta el punto de abortar lo que iba a ser una tragedia? A lo que vamos. Este tipo de acontecimientos tienen como dos fases. Una que es el dolor, la emoción, y otra que es el análisis sosegado posterior. Y uno dice, resulta que el mundo es mucho más azaroso de lo que pensábamos. Resulta que queremos estar con todo bajo control a todos los niveles y no hay ningún control. Resulta que nos calman. A mí me hace mucha gracia ver las autoridades de cualquier país cómo intentan calmar. Y yo no sé si les pasará a ustedes, pero yo estoy viéndolo y diciendo, ¿pero a quién quieres engañar? Yo entiendo que quieras engañar, pero hay que engañar en el sentido de calmar. Porque la incertidumbre es un mal terrible que empieza a devorar los cerebros. En Europa no hemos tomado, digamos, buena nota, y ahora pasa lo que pasa. Y además pasa con una solución muy difícil, porque esto viene de muchos años y de un concepto de tenemos la culpa de todo, encima, además, que nos trae estos barros terribles, ¿no? Encima nosotros somos los culpables. ¿Por qué? Pues no sé, por ser occidentales. De cualquier mal que haya en el mundo somos los culpables nosotros. Oiga, no, ¿qué culpa tiene uno? Pues esa especie de autoculpa es el pasadizo perfecto para quien quiera hacer daño, ¿no? Encima, hay que ver un acontecimiento de estos y a los pocos días cómo nos peleamos entre nosotros, cómo no está muy claro dónde está el mal. El terrible bucle. Ojalá no tenga razón Arturo Pérez Reverte, al que yo sigo mucho y admiro bastante. Eso de hasta la próxima, ¿no? El mismo bucle de siempre y hasta la próxima, sin ninguna solución. También habría que decirle a Arturo, ¿y qué puede hacer la buena gente, la gente normal, que puede hacer? Más que mostrar su adhesión y su emoción de la forma que le sale. No tenemos las armas, digo yo, o no sé qué, para salir por ahí como parece que algunos quieren, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? Pues confiar a las autoridades. Pero llega momentos en que uno se da cuenta, como a lo largo de toda la historia, que las autoridades intentan calmar muy bien, a veces lo consiguen con núcleos de la población, pero si uno piensa un poco dice, caramba, por eso no hay certidumbre en nada. Estamos pisando una delgada línea roja permanentemente. No hay nada fijo, todo es voluble. ¿Qué pasará? Pues hay nubes muy negras, ¿no? Absolutamente negras. Ojalá se despejen, pero la lección que nos han dado las autoridades, en este caso belgas, es para temblar, y ya está bien de temblar. Ya temblamos por el miedo real, como para temblar por el miedo de la inoperancia de nuestros guardianes. Ojalá todo esto dé un giro. Me parece difícil, pero ojalá. Hasta dentro de 7 días, amigos.